La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, de alto vuelo, estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí arranca una nueva transmisión de alto vuelo. De alto vuelo. A la siguiente. Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva transmisión de Alto Vuelo. Hoy nos encontramos aquí en el Club de la Picada, ubicado en el barrio de Villa Cabedo de nuestra ciudad Posadas, y vamos a estar viviendo el encuentro entre el Tren del Oeste y Guaraní Antonio Franco. Recordemos que esto corresponde a la vuelta de esta serie, porque en el partido de ida fue victoria de la franja por 2-0 en Villa Sarita, en su momento con goles de Ataliba Schweizer y Juan Manuel Lazaneo. Hoy aquí estará el equipo de Franco Sosa buscando cerrar su clasificación a la siguiente instancia, pero enfrente tendrá un durísimo rival como lo es la Picada. Cuando repasemos las formaciones nos vamos a encontrar con que en conjunto local realiza varias modificaciones en su once titular, mientras que Guaraní Antonio Franco tendrá solamente un cambio y será la salida por expulsión de Ángel Piz, y el que estará sumándose desde el inicio será Brian Domínguez. Pero para repasar todo tenemos tiempo en esta previa, vamos a ir hasta las 17 horas, pero antes a esta transmisión la presentan los amigos de Uniformes Ícaro. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Muy bien, continuamos con esta previa, ya estamos presentados, somos de Alto Vuelo, nos podés seguir por supuesto a través del streaming por nuestro canal de YouTube de Alto Vuelo. Quien les habla, soy Gastón Machado, hoy estaré en los comentarios, pero el que estará en los relatos, el que te traerá las emociones de este encuentro es el amigo Renzo Silvero. Renzo querido, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo andás? Muy buenas tardes para vos, el abrazo, el afecto, como siempre para toda la gente que se va sumando lentamente a esta transmisión de fútbol, de puro fútbol justamente, ¿sí? Lo que estamos mencionando, lo que estamos disfrutando por estas horas, por este tramo del año ya para ir cerrando estos cuartos de final del torneo regional federal amateur, en donde, bueno, tiene la particularidad que dos equipos de la ciudad de Posadas, los últimos dos, más precisamente de la provincia de Misiones, que están todavía en competencia e intentarán, por supuesto, tratar justamente de avanzar de esta serie, esta fase y meterse entre los cuatro mejores de la región. Hace un ratito veíamos el cuadro, cómo estaba determinado, y bueno, uno de estos dos equipos estará justamente avanzando a la próxima fase de este torneo regional federal amateur. Lentamente los equipos ya comienzan a hacer los primeros movimientos precompetitivos, ultimando detalles de cara a este duelo realmente trascendental, lo que nos trae entonces el puro fútbol
la última categoría del fútbol nacional está aquí, está en la provincia de Misiones. Muy bien, ahí escuchamos la presentación de Renzo Silvero, quien estará en los relatos hoy. Por supuesto, un saludo grande para Emiliano, para Julio, que siguen todavía en Qatar. Están esperando esa gran final que tendremos mañana entre la Argentina y Francia. Un saludo grande para ellos y para todos que están siempre presentes. También para Javier Lolo Fuentes, que está a cargo de la conducción de Alto Vuelo de lunes a viernes, hasta que vuelva Emiliano. Luego se junta nuevamente todo el equipo, Renzo. Exacto, es así. Venimos con los dos muchachos, como lo decías, Emiliano, Julio, que están cubriendo todo lo que va sucediendo en Qatar. Ya son las últimas horas de nuestros enviados especiales para, bueno, tratar de traer lo que todos queremos, poder terminar la jornada del domingo allá cerca de las 2:15, 14:15, 14:30, ¿por qué no? Con ese tan ansiado logro que todos los argentinos queremos. Exacto, Renzo. Antes de repasar las formaciones, también todo lo que tenemos para esta previa, ya estamos observando a los dos conjuntos en el campo de juego realizando los movimientos precompetitivos. Pero antes de arrancar con eso, nos damos una vueltita con algunos auspiciantes, ya nos acomodamos y seguimos con más de esta previa entre Guaraní Antonio Franco y La Picada. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Muy bien, continuamos con esta previa de este partido. Lo recordamos, en la ida fue victoria por 2-0 de Guaraní Antonio Franco. Y por supuesto, aquí el Tren del Oeste, La Picada, buscará hacerse fuerte y equiparar esta serie. Recordemos que el que avance de esta llave se va a encontrar con Sol de América o Resistencia Central. En el encuentro de ida de ese partido empataron 2-2, polémica de por medio, se habló hoy mucho de algunos penales que le dieron al conjunto formoseño, pero bueno, eso ya es problema de esos equipos. Lo cierto es que el año que viene, ya el 8 de enero, se espera que se empiece a jugar en realidad esa llave, pero para eso tenemos que conocer a qué misionero va a ser el que avance y está en la siguiente instancia, Renzo. Exacto, es así como lo decía Gastón, hay que esperar todavía. Este torneo que tendrá un impasse, un parate hasta el próximo año, lógico por el momento del año, las fiestas y demás, la fiesta de fin de año,
a pasar con la familia, a pasar con los seres queridos y después si la pelota puede seguir rodando, puede seguir girando alrededor de todo el país, ¿sí? Porque es el torneo más federal que tiene la República Argentina y es allí en donde están los misioneros tratando de escalar categorías y como lo decía Gastón, un torneo que también tiene esto, ¿no es cierto?, de estos equipos, de que puede llegar a haber polémicas en algún que otro encuentro, siempre lo hubo y seguramente va a seguir existiendo porque así lo determina, así es lamentablemente algunas cuestiones de este juego a las que los equipos misioneros, aquel que avance, aquel que se deposite entre los 4 mejores de la región, tendrá que tener mucha pero mucha atención. Exacto, Renzo, es como lo mencionaste, bien ese análisis en esta previa. Decíamos, ya están ambos conjuntos realizando los movimientos precompetitivos. Si bien hace calor, por lo menos se siente una brisa, está lindo, linda tarde para ver fútbol. Ya hay gente en las tribunas, por supuesto, de la hinchada local. Y también vino una pequeña parte que acompaña a Guaraní. Recordemos, son 20, claro, 25 personas las habilitadas. Claro, casi número idéntico, similar que tuvo La Picada hace 7 días atrás. 7 días, no, un poquitito más, 6 días. 6, exacto, domingo. Porque fue el domingo pasado, que también tuvo un puñado de hinchas, ¿sí? De simpatizantes que estuvo presenciando lo que fueron los primeros 90 minutos de fútbol que hubo entonces en Villa Sarita. Ahora aquí lentamente va llegando el público y como lo decía Gastón, la brisa que afortunadamente trae cierto alivio en una jornada parcialmente nublada, de altas temperaturas también, en donde el campo de juego se presenta a priori en buenas condiciones, quizás en algunos lugares puede llegar a presentar alguna que otra forma irregular, pero de todas maneras, por lo menos se la ve desde nuestro lugar, en donde estamos ubicados en una de las cabinas, muy cómodos, bien verde, Gastón. Sí, sí. Verde está. Está lindo el campo de juego. A excepción, por ejemplo, de la cancha Guaraní la semana pasada, que se la veía sí, que falta de agua, ¿no? Sí, estaba feo. Pasa, se estaba utilizando mucho la cancha, junto con la sequía también. Es por lo menos lo que te dicen desde la dirigencia Guaraní Antonio Franco. Hoy cancha chica aquí sí, en Villa Cabello. Si miramos, ahora como repasemos el 11 de Guaraní, va nuevamente con esa línea de 5. Claro. 3 o 5. Como y empezando a jugar un poquitito, Gastón, la presión, la obligación lógica la tiene el conjunto local, porque está abajo en el marcador, porque cierra esta llave, esta serie en condición de local, con su público, que se hace sentir y mucho cuando juega en esa condición. Y uno imagina que Guaraní también, ¿no es cierto?, con los jugadores que tiene, jugadores de experiencia, jugadores de mucha trayectoria, intentarán también, por supuesto, no dejar que La Picada sea el dueño del partido, que maneje justamente los tiempos, tratar de bajarle la intensidad. Uno imagina que La Picada desde el primer minuto va a intentar salir a buscar ese gol que le permita achicar el resultado y después, por supuesto, en algún eventual momento del partido tratar de igualarlo y por qué no tratar de imponerse en la serie o estirar a la definición por penales. Sí, evidentemente Franco Sosa se encuentra cómodo planteando este esquema con 3 centrales y los 2 laterales bien abiertos, que cuando atacan te quedas con línea 3, cuando defienden se arma esa línea de 5. Pone nuevamente 3 mediocampistas. Decíamos, no estará Ángel Piz por suspensión, claro. Lo estará reemplazando y Brian Domínguez, un jugador distinto. Si bien lo va a ubicar en la misma posición, es distinto en cuanto a características de Piz. Bueno, que uno imagina que está en óptimas condiciones, porque recordemos, después de ese partido ante Victoria de Curuzucuatiá, en donde se había retirado con alguna que otra molestia en uno de sus tobillos, aparentemente se pudo recuperar, pudo trabajar de buena manera en la semana, y es por eso la inclusión, quizás hasta por encima, después lo vamos a estar repasando también el banco de suplentes, pero de Darío Cardoso, que casi siempre fue un número puesto cuando quizás ese tridente faltaba alguno, ¿no? Claro, era el reemplazante, el relevo siempre ahí del 5, o para jugar doble 5 se metía Cardoso, que recordemos, a diferencia del fin de semana pasado, que no estuvo ni siquiera en el banco, hoy recupera su lugar entre los 18. Y La Picada, si lo vemos, acá el Tren del Oeste ya realizando sus movimientos precompetitivos. ¿Está Carlos Vicente en el banco, Renzo? Está el hijo del viento, Carlos Vicente, sí, ya ha tenido minutos en este torneo, 43 años para él, también con un pasado por Guaraní Antonio Franco. Hay muchos ex Guaraní, digamos, en el lado de La Picada, que tuvieron eventualmente algún que otro paso en algún que otro torneo, ya sea liga local o por qué no también en algún torneo regional federal amateur, pero es así.
Carlos Vicente ocupa un lugar entre los 18, será relevo y por qué no, pensando en la posibilidad de tener y sumar un puñado de minutos. Bien, perfecto. Para poder empezar a ponerle nombres, para poder repasar los 11 de cada uno, vamos primero a una pausa, pasamos por los auspiciantes y cuando volvemos, sí, formaciones de Guaraní, formación de La Picada y todo lo que tiene que ver, que ya estamos a pocos minutos de lo que será el inicio de este partido. Pero vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con esta transmisión de Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o... ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Muy bien, continuamos con esta previa del partido entre La Picada y Guaraní Antonio Franco. Y ahora sí, ya es momento de conocer a los equipos, conocer a los protagonistas, a los 22 jugadores que saltarán al campo de juego. Vamos a comenzar, por supuesto, por el local, por el dueño de casa, por el Tren del Oeste, por La Picada, que presentamos su formación gracias a los amigos de David Aire Acondicionado. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Con la número 1 estará Tomás Palleres, con la número 2 Benjamín Benítez, con la número 3 Nahuel Ventos, con la número 4 Carlos Ayala, con la número 5 Ramón Zarza, con la 6 Leo Chávez, con la 7 Facundo Cabrera, con la número 8 Claudio Ríos, con la 9
Guido da Silva, con la 10 Esteban el Tucu Gamarra y con la número 11 Santiago Benítez, el equipo de la dupla Claudio y Omar Benítez. Muy bien, ya conocemos entonces al conjunto local que en estos momentos se retira para irse al vestuario, calzarse la indumentaria oficial y luego sí volver al campo de juego. Ahora es momento de conocer a los 11 de Franco Sosa. De esta manera va a formar Guaraní Antonio Franco, pero lo presentan los amigos de Uniformes Ícaro. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bien, con la número 1 Guillermo Vázquez, con la 2 Rodrigo Lechner, con la 3 Chulo Millán, con la número 4 estará Matías Barrientos, con la número 5 Ataliba Schweizer, con la número 6 estará Morales, con la número 7 Alejandro Tarrito Pérez, con la número 8 Brian Domínguez, con la 9 Juan Manuel Lazaneo, con la 10 Pablo Mota y con la número 11 Alan Almirón. Muy bien, ya conocemos entonces a los 22 protagonistas. Lo decíamos hoy, los dos equipos realizan variantes. Por el lado de Guaraní Antonio Franco, un solo cambio que es, vuelve al equipo titular Brian Domínguez y el que no estará es Ángel Piz. Piz que recibió 2 fechas de suspensión, así que en caso de que Guaraní pueda avanzar, también se estaría perdiendo el encuentro de día de la siguiente fase. El otro que fue suspendido pero con una fecha en el conjunto franqueado es su técnico. Qué manera de presentarse la de Sosa. Espero que si hoy esté por acá esté un poquito más tranquilo, Renzo. Bueno, la verdad que sí, estaba, te digo, recontra caliente estaba Sosa. Después de la expulsión de Piz, lo fue a buscar al árbitro, fue a recriminar, fue a pedir justamente lo que había sancionado en aquella oportunidad. Después de esa entrada sobre Ramón Zarza, la había dejado. Bueno. Había levantado el pie, había levantado y mostrado los tapones sobre el volante central del Tren del Oeste, y es por eso que se había ganado la roja de manera temprana, porque eso, Gastón, había sido en el primer tiempo. Exacto, cuando mejor estaba jugando Guaraní. Es más, Piz era quizás uno de los jugadores más desequilibrantes que tenía la franja. Ocurre en realidad, él provoca eso. Me hizo acordar mucho a la expulsión de Pablo Mota en su momento en Piraí. Exacto. Porque fue una irresponsabilidad. Pudo después sacar el partido adelante, mantener, inclusive agigantar la ventaja Guaraní, pero muchachos, hay un poco más de cabeza, hay que estar tranquilos. Y si ahora repasamos el equipo de la picada, mencionaste a los 11, Renzo, pero con muchas variantes. Muchas variantes, es verdad, en el combinado local, porque, a ver, una de las bajas será Ernesto Mazacote, el primer marcador central. En las últimas horas se sometió a una cirugía. Sí, recordarán algunos que tuvo algún inconveniente ante Nacional de Puerto Piraí en una acción, en una jugada en donde, bueno, recibió un golpe en el rostro, más precisamente se le había aflojado un diente, y es por eso que, bueno, dilató la operación, tuvo turno en los últimos días, se sometió a esa cirugía, y es por eso que esta tarde es baja para el Tren del Oeste. Será una de las bajas, porque después, bueno, hay algunas variantes, decisiones futbolísticas sobre todas las cosas que tiene la dupla técnica Claudio Omar Chumpi Benítez, porque, por ejemplo, Martínez abandona el sector izquierdo, el sector del lateral izquierdo, para darle lugar a Nahuel Ventos. Uno imagina que Nahuel Ventos va a trabajar un poco como lateral volante, ¿sí? Con una vocación un poco más ofensiva, porque, bueno, la característica del jugador indudablemente es de esa manera. Después también hay que mencionar que hay otra variante en el mediocampo con el ingreso de Claudio Ríos. Exacto. ¿Sí? Será una de las variantes. Así que, bueno, a tener en cuenta, porque va a trabajar por el sector derecho. Uno imagina que la picada va a jugar un 3-4-1-2 o un 3-4-3, para ser más específico. También con el ingreso de Facundo Cabrera en la ofensiva, este delantero de mucho, digamos, de mucho empuje, de una capacidad quizás y una potencia que similar a la de Guido da Silva. Y uno imagina unos metros más atrás trabajando a Santiago Benítez como enlace, como enganche, tratando de hacer la conexión entre el medio campo y estos dos atacantes. Muy bien, hasta ahí entonces el análisis de las variantes que realiza el conjunto local para esta tarde. Lo decíamos, altas temperaturas aquí en Posadas, pero por suerte estamos bien, nos pudimos acomodar, digamos, temprano. Está todo listo para poder realizar una buena transmisión de alto vuelo. Ya están los encargados de impartir justicia en la jornada de hoy en el campo de juego.
El árbitro principal será Mariano Agli, su asistente número 1 Carlos de Lima, asistente número 2 Leonardo Yunque, y tenemos un cuarto árbitro que será Luis Rivas, todos de la ciudad de Oberá. Muy bien, entonces Mariano Agli ya es un abonado, un clásico para arbitrar estos partidos decisivos entre equipos de Misiones, entre equipos en esta oportunidad posadeños, en donde buscarán acceder a la próxima instancia ya observando y mirando lo que va a ser el inicio del 2023. Ahí están los asistentes yendo a corroborar si está todo ok en las redes de ambos arcos. Cuando continúa llegando gente, la picada que intenta por sobre todas las cosas ponerle color y calor a esta tarde calurosa realmente en la ciudad de Posadas. Bueno, muy bien, ya falta poco. Estamos a solamente 3 minutos de las 17, que es el horario pactado para el inicio de este encuentro. Podemos observar a lo lejos, se puede ver el vestuario visitante. Ya Guaraní Antonio Franco están saliendo, están todos los jugadores. Vamos a verlos con la camiseta tradicional, la blanca con la franja roja. También ya justamente ahora pueden observar a la gente que se acercó para acompañar a Guaraní dentro del número que se puede, que está habilitado, lo contábamos hoy. Y por supuesto, después todo el color de la gente de la picada. Ahí está, la picada también que se va acercando lentamente a las inmediaciones del campo de juego para saltar. ¿Le tirará la presión primero que ingrese la picada y después, primero Guaraní digo y después la picada? Y vamos a ver. O ingresan juntos. Como lo decías, ya los dos salieron del vestuario, pero ninguno de los dos equipos por el momento ingresó al campo de juego. Bien, ahí ya están los árbitros en el centro del campo de juego, todo ok, todo listo para comenzar. Estamos esperando el ingreso de ambos equipos aquí, de Guaraní Antonio Franco y también de la picada, para terminar de cerrar la serie. Y el primero que va a saltar al campo de juego es la franja, encabezada por su capitán, por su número 10, Pablo Mota, Alan Almirón, Tarrito Pérez, Morales, Juan Manuel Lazaneo, y también está la picada, el Tren del Oeste, ya está en el campo de juego, acompañado por el aliento de todo su público que se acercó para intentar dar vuelta este resultado ante el gigante que tiene no solamente la provincia sino también la región, ante Guaraní Antonio Franco. Ahí está la picada, ahí está la franja que ya posa para los reporteros gráficos. Y viene el regalito para la tribuna, a ver si ganamos algo, Gastón. A ver, qué lindo recibimiento. Mucho color aquí en Villa Cabello, mucho color le está poniendo la hinchada del conjunto local. Ya están los dos conjuntos, como lo decía Renzo, en el campo de juego. Está todo listo para vivir una linda tarde de fútbol. Las bengalas verdes, las bengalas amarillas para acompañar el ingreso de la picada. Que ahí se saca la foto de espaldas a los hinchas que llegan para apoyar a este equipo de la zona este. Ahí está la picada, ya está Guaraní. ¿Qué clima tenemos, Gastón? Te decía Renzo, está todo dado para vivir una linda tarde de fútbol. Hoy, día sábado, previo a la final del Mundial que vamos a tener mañana. Qué lindo que va a estar eso entre la Argentina y Francia. Pero primero hay que cerrar este capítulo. Se tiene que cerrar esta llave, esta historia. Conocer a qué conjunto misionero va a ser el que siga con vida en este torneo regional federal amateur. Lo decíamos hace un tiempo en Tanto Vuelo, que lo bueno es que por lo menos te asegurás un representante de la Tierra Colorada en la siguiente instancia de este regional, que vendrían a ser las semifinales, la de zona. Exacto, después vendrá la final y el ganador de esa llave definitoria estará purgando por el ascenso al torneo federal A. Ahí están entonces los capitanes, Leo Chávez con Pablo Mota, Agli que le habla. Uno imagina que intentará transmitir tranquilidad por sobre todas las cosas. Saben lo que se están jugando estos dos equipos, saben lo que cada uno trabajó para llegar hasta aquí, y es por eso que uno imagina que le estará diciendo que brinden un espectáculo como el que se merece, ¿no? Como el que fue el recibimiento, como el que es con este marco de público, como lo decía Gastón, solamente un puñado de hinchas, dirigentes de Guaraní Antonio Franco que están detrás del arco que da a espalda justamente de la avenida Centenario. Sí, los famosos allegados, ¿sí? Esos ahí está. Que vienen encubiertos. Qué raro que es verlo a Ventos con la 3, en serio, porque uno lo tiene por supuesto identificado como un jugador ofensivo, pero debe ser solamente para el parado táctico dentro del campo de juego. Bueno, vamos a ver la franja, ¿sí? Vamos a ver la franja, ganó el sorteo Pablo Mota, ultimando detalles. Estamos aquí en Villa Cabello para comenzar a disfrutar, a vivir lo que van a ser 90 minutos de puro fútbol.
Realmente es el fútbol en estado puro el que vamos a empezar a disfrutar aquí. Esperemos que sea un gran espectáculo y que ustedes lo vivan como nosotros, con muchísima pasión. Ya está Juan Manuel Lazaneo para iniciar el juego, ultimando detalles el árbitro y el asistente número 2, por sobre todas las cosas. Ahí lo vemos a Junque, ya acomodándose para iniciar el juego. ¿Está todas las condiciones, Gastón? Está todo ok. Bueno, dale muchachos, tenemos que arrancar horario. Son ya las 17:02. ¿Tenés el cronómetro preparado, Renzo? Preparado el cronómetro, Gastón. Acá ahí estamos, está Agri, Agri. hace la seña hacia los dos arcos. Y en cuestiones de 3, 2, 1, a jugar, comenzó el partido. Arranca el primer tiempo. Y ahí va saliendo Tarrito Pérez por el sector derecho, cae al piso después de trabar con Zarza. La pelota que la tiene el Tucu Gamarra, nuevamente con el volante central. Ahí la tiene Zarza, va a cambiar de frente, recibe la infracción de Alan Almirón desde atrás. Le ponía la pierna, le ponía el pie. Cuando iba a sacar el cambio de frente, uno imaginaba para Ríos. Hay pelota detenida para la picada. Y como lo analizábamos, Gastón, me parece que en la semana cada una de estas acciones caerá al área buscando, por supuesto, lastimar con su arma más predilecta que tiene el Tren del Oeste. Sí, se fueron todos, salvo Zarza y Gamarra, que va a ser el que ejecute esta pelota. Y esa jugada justamente yo creo que marca lo que va a ser el partido. Muy disputado. Ahí viene el centro de Gamarra, el corazón del área, ganaba Da Silva, golazo. ¡Gol! ¡Gol! Picada, lo hizo Guido Da Silva. Todavía no llegamos al minuto de juego y la picada se pone adelante en el marcador. Achica la diferencia del resultado global. Está solamente a un gol y esto recién comienza, Gastón. Bueno, ahora Bueno, ahora sí, te decía que si esperamos vivir una linda tarde de fútbol, están todos los condimentos, porque qué verdadero golazo que hizo Guido Da Silva, la famosa ley del ex, saltó, le ganó a todos esa pelota, no terminaba de caer nunca, es más, cayó recién cuando se terminó metiendo dentro del arco, y ahora sí, la picada descuenta, achica, se acerca, en esta, recordemos, está 2-1 el global, qué lindo que va a estar este partido. Qué hermoso clima en el oeste posadeño, Gastón, te dije que la ibas a pasar bien acá, te dije, mirá cómo arrancamos, 1-0 gana la picada con ese tremendo cabezazo de Guido Da Silva que cayó como una bomba por atrás de la humanidad de Guillermo Bach, que miraba cómo caía justamente esa pelota y no podía hacer nada para evitar la apertura del marcador. Gana la picada 1-0, va saliendo ahora Guaraní con el bochazo largo del arquero, buscándolo a Alan Almirón, ganaba Chávez, en la pelea va Barrientos con Cabrera, gana el número 7, le tira un caño y gana la cuerda por el sector izquierdo, propone un pie a pie, le gana en velocidad pero no puede con Tarrito Pérez, el desdoble en la marca y va saliendo ahora Barrientos hacia el centro para Lazaneo y había infracción antes sobre Barrientos, si no me equivoco. Habrá salida desde abajo para la franja que intenta sobrepasar este sofocón del inicio del partido. Sí, fue un baldazo de agua fría para la franja este gol de Guido Da Silva. Lo mencionabas bien, no iba ni siquiera un minuto de transcurrido el inicio del partido y llega ese gol del conjunto de la picada. Lo que sí, Guaraní, es una cancha chica esto. Cada falta que haga, cada falta que bien lo decías en la semana, también lo mencionabas ahora, va a ser un arma letal seguramente para el conjunto de la picada y lo va a tratar de aprovechar así. Había infracción de Alan Almirón sobre Leo Chávez, el bochazo largo. Yo te digo que Gastón, por la presión, por la intensidad que lo van a meter los 22 jugadores, será difícil tener transiciones de, digamos, secuencia de pases en la mitad de la cancha. Uno imagina juegos directos, buscando lastimar, buscando encontrar mal posicionada a ambas defensas y buscar justamente vulnerar el arco y el área rival. Sacaba Barrientos. No podía Zarza, pero sí Almirón que la baja de pecho. Y ahora la juega para Lazaneo. Lazaneo pisa y juega hacia atrás. Colmota abre por el sector izquierdo buscándolo a Millán, que va a proponer a pura velocidad por el sector izquierdo. No podía con el centro. Cae atrás del arco. Salida será para la picada. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Ahí va saliendo el Tren del Oeste por el sector derecho con Ayala, el bochazo largo.
a cualquier parte. Reposición de manos, lo va a hacer Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Apenas pasamos los 4 minutos del primer tiempo y ya gana la Picada. 1-0, el gol lo hizo Guido da Silva de cabeza. Impecable para poner las cosas 1-0 y también achicar el resultado global. 2-1, Guaraní arriba por el momento en la serie. Ganaba Gamarra, la tenía Cabrera y ahora juega Ventos. Filtra el pase para Guido da Silva, le pone el cuerpo muy bien a Morales, va a rematar de zurda. Cerca, avisó ahora el atacante otra vez Guido da Silva, que te digo que parece Zlatan Ibrahimovic, como giró, aguantó y remató ante la marca de Morales. Otra vez la Picada estuvo cerca. Vuelve a avisar el conjunto local, gran inicio tanto del equipo como de Guido da Silva. Da Silva que parece que encontró su lugar en el mundo. Recordemos, pasó por varios equipos aquí en Posadas. En Guaraní la verdad le costaba hacer goles con la camiseta franqueada. Y aquí en la Picada parece que es su lugar. Se siente con confianza y hoy está jugando la verdad que, por lo menos estos primeros minutos, porque recién tenemos un puñado de minutos. Un gran inicio hasta el momento del centro delantero del conjunto Vita Cabello. Lateral para la Picada, ya lo hizo Ventos hacia atrás, jugando con Chávez, nuevamente el número 3, ahí va saliendo Ventos con Gamarra, anticipaba muy bien Mota, gana Chávez, hace el rodeo y el recorte, gana por el sector izquierdo, la pelota que rebotaba en Tarrito Pérez, hay lateral para la Picada que busca, empuja en 3/4 de cancha rival, quiere hacerse protagonista, quiere continuar con este envión con el que arrancó el partido. Y el lateral ya lo hace Chávez, buscándolo a Gamarra. Con la rodilla se la deja Zarza. Ahí está Zarza, levanta para la aparición de Guido da Silva. La peina para Cabrera, pero primero va a llegar Rodrigo Lechner. Así de alto, la manda por el cielo del oeste posadeño. La bajaba Chávez, ya la tenía a Taliba Schweizer. Benjamín Benítez, de pecho, tranquilidad. Juega con da Silva, de pecho se la deja a Santiago Benítez por el sector izquierdo. Casi que le tira un caño a Tarrito Pérez. Estuvo astuto, audaz el número 4, cierra las piernas. Lateral para la Picada, Ventos, Gamarra, Zarza. Se juntan los que saben en la Picada. Ya la tiene Benítez, Santiago no podía con Tarrito Pérez. Hay lateral nuevamente para la Picada que se queda por estos momentos del partido, Gastón, en estos primeros instantes, en esta zona, en el sector izquierdo, en donde empiezan a juntarse quizás los de mejor pie. Sí, un inicio que es claro dominador el conjunto local, salió a proponer, salió a achicar justamente esa diferencia, lo consiguió cuando todavía no llegamos al minuto de juego y tenemos que conocer a un Guaraní a ver cómo se reponen, si bien sigue arriba en la serie, o está abajo ahora en este partido, y que recordemos, no lo tiene a su técnico en el banco suplentes, uno mira y lo ve al profe, a Nelson Soruco, creo que Franco Sosa está acá con los allegados, pero por eso hay que ver cómo se puede reponer de esto, cuál será la cara de Guaraní para tratar de dar vuelta a este encuentro. Y la forma de contrarrestar es no haciendo infracciones. Te lo había dicho, Gastón, infracciones cerca de la mitad de la cancha son posibilidades de gol que tiene la Picada. Y así fue, en la primera la mandó a guardar. Y Guaraní tiene que hacer eso, tratar de no cometer infracciones, no cometer faltas, porque si no la va a sufrir. Y de esa forma intentará, uno imagina, y es lo que se ve desde acá, ¿no? Que el profe desesperadamente pide que no hagan infracciones. Sí, es lo que pasa siempre en cancha chica y por supuesto la Picada trata de sacarle jugo a esa jugada, tiene un gran ejecutante de tiro libre como lo es el Tucu Gamarra y ya vimos cómo termina ganando en esa jugada justamente el centro delantero. Pero bueno, veremos a ver qué tiene para mostrar, cómo sale ahora a jugar el conjunto Vitazarita. La pelota parece que está fofa, mirá, le dice Chulo ahí a Mariano Agli como que le falta aire a los dos balones, sí, con que se está jugando el partido. ¿No chequeó ante el árbitro esto, digo? Claro, porque bien mencionada, no es solo sino que son las pelotas, los dos balones con los que se está disputando este partido. Están complicados, sé que le falta un poco de aire, pero bueno, bien lo decías, lo podía haber chequeado antes de comenzar el encuentro. Está ok, le dice, parece Agli a Millán. Ahí está, acá lo vamos lateral, sí, ahí nomás. Bueno, lo va a hacer Chulo. Aparece otro balón, que parece que está mejor. Un tercero, ahí está. Ahí lo va a hacer el lateral. No conforme, te digo, con cómo está la pelota. Ahí buscaba Pablo Mota, lo chocaba Benjamín Benítez. Quedó sentido el número 10. Será salida para la Picada. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda.
En un ratito, pero se quedó Mota. Sentido Mota, ¿no? Mota, es Pablo Mota, es el número 10. ¿Pero fue golpe o cuerpo a cuerpo? No, pasa que el golpe fue justamente, aparentemente, ¿no? En la boca del estómago. Ahí ya se acercó el árbitro, también un colega de la picada. Está todo ok. Bueno, en un ratito le voy a pedir a nuestro camarógrafo si puede mostrarlo, los hinchas, me imagino de Guaraní, arriba del micro, atrás del arco local. En un ratito nada más, porque bueno, es la pasión del fútbol. Así se vive, así se transmite. La tenía Gamarra, juega con Ríos, de cabeza para... La tiene Guido da Silva, hace el rodeo y juega por el sector izquierdo para Ventos, que aparece en Soledad y en el 1-1 le gana Territo Pérez, pero se frena, va a tocar hacia atrás con Zarza de primera para la aparición de Chávez, no, llegaba primero para intervenir Barrientos, arriba lo ganaba Benjamín Benítez, abajo ganaba da Silva, Ríos hacia atrás, mucho y muy hacia atrás con Carlos Ayala, ahí Ayala juega con Payeres, que va a sacar larga para el lado y el sector derecho, en donde primero estaba justamente Morales, no podía controlar el balón, rebotaba en Guido da Silva y hay lateral para la franja. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Ahí va saliendo Guaraní, Antonio Franco con Héctor Midán por el sector izquierdo, lentamente tratando de que vaya pasando el tiempo también, por supuesto. El envío largo para Lazaneo, aguanta de espalda, no puede con Ayala, tampoco con Ríos, rebotaba justamente en el 8 de la picada ese balón. Y hay otro lateral, saca la mitad de la cancha para la franja, que busca lentamente meterse en partido, adueñarse del balón, hacerse eje por sobre todas las cosas. Lazaneo, el jueguito, no puede ante la doble marca que le propone la picada. Ahí estaba Mota, el cambio de frente para Territos Pérez, que aparece en Soledad, la baja del primer palo, no, era el punto del penal, y va saliendo con pelota dominada, ahora Zarza, ahí va Zarza remontando el campo de juego, por el sector izquierdo juega con Ventos, lo anticipa Barrientos a Cabrera, ahí estaba la infracción, era de Zarza, le dejaba la pelota, y se empieza a picar el partido, Gastón, ¿eh? Sí, es algo que ya lo vimos en el encuentro de ida, en el que se jugó el día domingo en Villa Sarita. Hubo varios encontronazos, varios choques, varias idas y vueltas entre los jugadores, pero no tiene que entrar en esa Guaraní. Tiene que estar pensando ahora en el arco de enfrente. Recién lo comentaba, fue quizás la primera aproximación y tibia que tuvo con Territo Pérez, teniendo esa jugada cerca del área, pero por el momento es todo de la picada. Ahí va la captura de ese balón Cabrera, controla el número 7, mira, piensa, observa y la manda para Guido da Silva. No podía con Rodrigo Lechner, tampoco con Schweizer, y el balón que cae en terreno de Guillermo Vázquez. Ahí está el arquero de Guaraní, cuando presionaba a Guido da Silva, que algo le dice al pasar, y va saliendo con el envío por abajo. No podía Almirón, primero estaba Chávez, en segunda oportunidad también Chávez, Cabrera con Barrientos, ahí luchan los dos por ese balón, la infracción del atacante, y hay tiro libre, salida para la franja. ...12 minutos, casi 13 de este primer tiempo. Gana la picada 1-0. Si usted se está enganchando recién a la transmisión de Alto Vuelo, esto está realmente caliente. El envío de Barrientos, Payeres dice mía, se queda arriba con la pelota y va saliendo ahora el Tren del Oeste. La picada que con algunas modificaciones tácticas, sí, otras por decisiones futbolísticas, por supuesto, otras por bueno, lo que mencionábamos en la previa, Gastón, como la no participación, en este caso de Mazacote, por una operación en uno de sus dientes, como que comienza a darle resultado, ¿no? Sí, es otro el equipo que estamos viendo hoy del Tren del Oeste. No se parece en nada al que lo pudimos ver la semana pasada en Villa Sarita. Este es un equipo que sí está haciendo al frente, tiene más ideas, o por lo menos tiene más poder o peso ofensivo. El ingreso de Cabrera, por ejemplo, le representa una... Tienen que estar atentos los tres centrales que tiene Guaraní, es una amenaza constante. La de Cabrera es un jugador que sabemos dentro del área se mueve bien, pero también no es ningún negado cuando sale a buscar el balón. Ya lo vieron a Guido da Silva ganando por encima de todos. Y el que hoy también un poco se muestra ya más participativo es Santiago Benítez. Ahí va saliendo Zarza. El envío hacia arriba y hacia la derecha, buscándolo a Ayala, que luchaba con Millán.
Combatían los dos en el aire. La pelota que no puede controlarla Ríos, pero sí la Saneo. Juega con Millán, no, la punteaba antes el Tucu Gamarra. Habrá salida para la franja en 3/4 de cancha por el sector izquierdo. Buscando adueñarse del partido también. Lógicamente, así lo demanda la historia. Para el conjunto franjeado. Lo va a hacer Millán. El saque de manos para Mota. Ahí está Mota. Nuevamente con Millán por el sector izquierdo. Va el número 3. No puede porque estaba Ayala tirándose al piso, ganando ese balón. Y hará el saque de manos Tote Ayala también, que se metió en este segundo duelo. Después del que primero había sido una carta de recambio para la dupla Benítez. Payeres para arriba, buscándolo a Cabrera. Primero llegaba Rodrigo Lechner. Ya la tiene Millán por el sector izquierdo. No podía Gamarra. La pelota que va a caer para Tote Ayala. Levantaba ese balón. Nuevamente con Gamarra. No podía bajarla de primera para Ramón Zarza. Ahí estaba justamente Pablo Mota por el sector izquierdo. Saca el centro por abajo. Cortaba Benjamín Benítez. Tranquilidad. Sale toqueteando ahora la picada. Desde abajo había y pedía mano. No, siga. Le pegó en el rostro. Era Millán. El centro hacia atrás para justamente Brian Domínguez. No podía con ese balón. Mota que levanta hacia cualquier parte. Saque de arco para la picada. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 4420 990. Bueno, primera aproximación de Guaraní Antonio Franco, si bien todavía no tuvo alguna chance clara el conjunto que dirige Franco Sosa, que hoy, recordemos, no está en el banco de suplentes por una sanción, por la expulsión del encuentro pasado. Por el momento no pudimos ver el poder ofensivo, no pudimos ver aproximaciones del conjunto de Yazarita, pero de a poco empieza a animarse e intenta adelantarse algunos metros en el campo de juego. Claro, Gastón, lo que pasa es que en el medio campo hay muchísima gente. Entonces quizás hay que empezar a saltar líneas, a jugar un poco más directo. En ese sentido, el trabajo de la Saneo junto con Alan Lamirón, haciendo y uno tirándose adelante, el otro un poco más atrás, buscando las mejores opciones y mejores posiciones para empezar a lastimar, y sobre todas las cosas con Leo Chávez, ¿no? Que va bien arriba. Había infracción, aunque está sentido un hombre de la picada, si no me equivoco es Santiago Benítez, pero la pelota es para Guaraní Antonio Franco. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Ahí va a salir Rodrigo Lechner, sin ningún apuro, el número 2. Uno de los pilares que tiene el equipo ahora dirigido, conducido técnicamente por Franco Sosa. Ahí está Lechner. Le dice a Taliba que se acerque. Se abre Barrientos por el sector derecho. Y la pelota seguramente irá al área. Buscándolo a Lazaneo. A Domínguez. O Almirón. Justamente va para las manos de Payeres. Ahí está el arquero de la picada, que se queda con ese balón arriba. Y va saliendo por el sector izquierdo. Buscándolo a Cabrera. Lo ganaba bien con el cuerpo Barrientos. Lateral para el conjunto franjeado. Bueno, tendrá que Frutas, empezar. verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Decía, tendrá que empezar a tratar de aprovechar esas jugadas de balón parado el conjunto de Guaraní Antonio Franco. La picada tuvo una y la aprovechó de muy buena manera. Hasta el momento los envíos largos que hizo el equipo de Villa Sarita no le generaron peligro alguno al arco que defiende Tomás Payeres. Aguantame porque la tiene Brian Domínguez por el sector derecho. Prolonga para Almirón de primera. Buscaban conectarse nuevamente con el número 8, pero cortaba muy bien. Y salía Bento con pelota dominada. Ya la tiene Chávez. Hace el rodeo, gira y juega nuevamente con Bento por el sector izquierdo. A la captura de él va Cabrera. Ganaba abajo a Taliba. Nuevamente Domínguez con el balón. O intentaba jugar la personal. No puede. Y salía a pura velocidad Benjamín Benítez. La mandaba para adelante Darrito Pérez. Pide córner para Guaraní Antonio Franco. La primera del partido, sí. Es el primero para la franja y es ahora justamente lo que decíamos. Tiene que aprovechar estas pelotas quietas que tendrá, porque en cancha chica, ya lo venimos mencionando, tenés que, ya si no puedes tener juego asociado, tenés que justamente esto, sacarle jugo a las pelotas paradas, y va a ejecutarlo Pablo Mota. Muy bien, y ahí está el número 10 y capitán. Qué raro decirle número 10 y capitán a Mota. En la semana se confirmó la lesión de Cristian Barrinaga. En un ratito lo vas a ampliar, Gastón.
Brazo derecho arriba de Mota. Viene el centro cerrado al primer palo. Ganaba Ríos con lo justo. Benítez que la peinaba y la dejaba corta. Ya la tiene Tarrito Pérez. Va a jugar hacia atrás con su arquero, sí. Con Guillermo Vázquez. Hacia él llega el balón. Mira la mejor opción y nuevamente el balón hacia el sector derecho buscándolo a Mota que aparece en soledad. La baja el número 10. No puede ante la presión de Zarza. Ahí va Zarza. La manda hacia adelante para Benítez. Ahí está Santiago Benítez por el sector izquierdo. Le propone un pie a pie ahora a Tarrito Pérez y tampoco podía con Barrientos. Finalmente el atacante. Barrientos que la dejaba corta. No puede con Gamarra. Ahí va saliendo Mota. Sombrerito ante la presión de Guido da Silva. Ya la tiene Lazaneo. Lo anticipaba bien Benjamín Benítez. Cortaba a Chávez. Y ahí va saliendo Zarza. Va picando Ríos por el sector derecho. El balón me parece que es un tanto largo. Llega primero Morales. Y sale con alguna dificultad, pero sale finalmente el defensor de Guaraní. Millán. Lazaneo, que se tira unos metros hacia atrás para hacerse dueño de la pelota. Nuevamente Millán. Levanta buscando la trepada de Lazaneo por el sector izquierdo. Ahí está el atacante. Juega con Domínguez. Ahí está el número 8. Caía al piso. Siga, dice el juez. La robó limpia Zarza. Y ya la tiene Cabrera. Abajo iba Lechner. Cometía infracción sobre el atacante. Tiro libre para la Picada. Muy cerquita de la mitad de la cancha, Gastón. Bueno, ahora sí, Guaraní intenta ser más protagonista, empieza a ganar ese juego en el mediocampo, está siendo más combativo, empieza a aparecer Pablo Mota, el número 10, y mencionaba justamente hoy a Cristian Barinaga, el 10, el capitán de siempre de la franja. En la semana lo contábamos en el programa diario de Alto Vuelo, que se confirmó lo peor en cuanto a lesión para un jugador. Se rompió los ligamentos finalmente de su rodilla derecha. Fuerzas, por supuesto, le deseaba a todo el club Guaraní Antonio Franco y los hinchas. Y recuperación para este jugador, que es una baja, pero sensible para el equipo de Tazarita. Y desde acá también nosotros le mandamos muchas fuerzas al número 10 franjeado. Viene el tiro libre de Gamarra buscándolo a Chávez. La baja de cabeza. Se pasaba de largo da Silva y revienta Tarrito Pérez. La pelota que le cae a Lazaneo. No puede controlarla, pero sí Pérez. Y es por eso que la levanta nuevamente para la soledad de Benjamín Benítez, que con tranquilidad se la cede de cabeza a su arquero, que va saliendo por el sector izquierdo. Con Zarza, levanta Zarza. A Taliba Schweizer que ganaba de cabeza. No podía Ventos con Tarrito Pérez. Y Domínguez no podía hacer lo propio con Zarza, pero hay infracción, dice Agli. Y Mota que reclama también. Mota capitán. El capitán natural, el segundo, ¿no era Alan Almirón? Era Alan Almirón, sí, pero bueno, pues evidentemente esta es una decisión técnica quizás de Franco Sosa y rearmó eso. Quedaba Alan Almirón, Darío Cardoso, ya eran los jugadores que estaban hace un buen tiempo en Guaraní, los que sucedían a Cristian Barinaga. Muy bien, y justamente Mota será el encargado de enviar esta pelota al área. ¿Va a pasar Domínguez? ¿Va a pasar por arriba Domínguez? Sí, no, se detiene y ahí pasa, se desarma la barrera y la pelota que va al segundo palo buscándolo Almirón, la baja de cabeza Chávez, despeja y el balón que le queda a Ríos. Ahí va Ríos con un enganche, deja a dos hombres en el camino, recibía la infracción de Almirón. Siga, dice Agli, ya la tiene Schweizer. El envío hacia adelante buscándolo a Millán, que llega con lo justo, saca al centro y despeja Chávez cuando apremiaba Lazaneo. Pero ¿qué había, Gastón? ¿Infracción? Sí, ¿Hay infracción de Lazaneo? Sí, porque no está con la bandera arriba el asistente número 1. Ahora sí, Guaraní da un paso al frente con las apariciones de Ataliba Schweizer. Empieza a ganarse el mediocampo, este mediocampista central, digo bien, que tiene Guaraní Antonio Franco. Buen cambio de frente para el Chulo Midán, que llegó a sacar ese pase para Lazaneo, pero bueno, cobró falta finalmente Agli. Exacto, sí, finalmente fue infracción del atacante que llegaba ahí luchando y peleando con Chávez. Habrá lateral para la Picada en ofensiva sobre el sector derecho. Lo veo allá, la que se acerca lentamente para trabajarla con Ríos y también, ¿por qué no con Gamarra? ¿Saldrá alguna jugada preparada? Porque lo veo a Chávez. Te digo que Chávez es central y va a buscar los laterales, Gastón. Sí. A tenerlo en cuenta esto, porque hasta los laterales busca sacarle rédito el conjunto del Tren del Oeste. Ahí viene el envío de manos para Chávez. Ganaba Lechner de cabeza. A la captura de ese balón iba Almirón, pero llega primero entonces Lazaneo y abre por el sector derecho buscándolo a Domínguez. Ahí está Domínguez. Abajo. Raspaba. Nahuel Ventos. Lateral para Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes.
Ahí está Tarrito Pérez con el lateral. Ya lo hace cortita, buscándolo al Almirón. La aguanta, gira y va a sacar el centro para Lazaneo, que la controla, va a rematar. Y Payeres se queda con ese balón amortiguado por el defensor. Decime Gastón, no sé quién, si fue Ayala o Benjamín Benítez, en quien rebota ese balón para que Payeres llegue justamente el balón hacia él de forma lenta y controlada. En Ayala, en el número 4 es en el que termina rebotando, pero ahora sí, llegó la primera situación de riesgo en favor de Guaraní Antonio Franco. Aparece esa asociación, ese conjunto entre Alan Almirón y el 9, Juan Manuel Lazaneo, que pudo pivotear y sacar ese remate que finalmente lo que le termina complicando o dando un poco más de peligro al arco de Payeres es justamente ese rebote en el jugador de la picada. Claro, porque amortigua el remate en principio del atacante. Iba Alan Almirón, no puede con Benjamín Benítez, luchaban los dos, finalmente será saque de meta para el conjunto local cuando ya estamos llegando a los 25 minutos clavados aquí en el oeste posadeño. ¿Cómo está el partido? Gana la picada 1-0. El gol lo hizo Guido da Silva cuando iban, ¿cuánto? 45 segundos, Gastón. Segundos, sí, no se había cumplido todavía el minuto de iniciado el partido. Y bueno, mencionabas, 1-0 lo gana la picada acá, pero el que sigue estando arriba en la serie es Guaraní por ese 2-0 en su favor en el partido de ida. Muy bien, ahí está entonces. Todos los detalles, lo vivís, lo seguís por de alto vuelo. Uno imagina que Emiliano Julio desde Qatar siguiendo todo lo que sucede, ¿no? Sí, por supuesto, toda la muchachada aprendida ya desde Qatar. Es más, Emiliano está encargado de las redes. Hoy está en modo community manager. Ah, mira, ¿qué horas en Qatar? ¿Las 11? Sí, ¿Las 12? Sí, 11:30 van a ser. A ver. Sí, son las 17:30 acá, ya son las 11, las 23:30, sería bueno, 11:30 de la noche. Cuando hay infracción, había un choque arriba entre Pablo Mota y el Tucu Gamarra. Gamarra acusaba un codazo, se tomaba el rostro, pero ya está de pie el número 10 del Tren del Oeste, de botines rojos. Uno de los grandes valores que tiene el fútbol local. ¿Cómo le hablan a Agli? A ver. Chávez por el lado de la picada, Mota por el lado de Guaraní Antonio Franco. Hay choque, dice. Bota a tierra. Hay bota a tierra, claro. Bueno, no entiendo lo que dice Agli. Sí. En definitiva, bueno, en principio parecía que era infracción para la picada. Sí. Y ceden el balón a Guaraní ahora. Para Schweizer, se lo va a servir. Ahí está, saliendo por el sector derecho con Barrientos. Ahí va el número 4, cortita y al pie. Jugaba con Tarrito Pérez y con Domínguez. Saca el centro bajo de primera. No puede Alan Almirón, hace el rodeo ante la marca de Chávez. La presión juega hacia atrás. Nuevamente con Barrientos, con Pérez. Ahí está dentro del área la chilena. El centro pasado al segundo palo. Va llegando Millán. La pelota que continúa viva. Arriba el travesaño. Pero finalmente había traspasado los límites del campo de juego. ¿Y hay saque de arco? Sí. Sí, saque de arco finalmente, pero ahora sí, linda jugada de Guaraní. Se pudieron juntar por primera vez acá los de la banda derecha, Tarrito Pérez, Brian Domínguez, un Matías Barrientos que sube sin problemas el defensor central. Hoy parte esta línea de 3 que tiene Guaraní en el fondo, pero no es ningún negado con la pelota. Supo subir bien y esa pirueta rara, extraña de Tarrito Pérez finalmente para sacar lo que fue un centro. Pero bueno, ahora sí se puso lindo el partido, intercambian golpe por golpe. Es así, parece una película de Rocky esto. Ahora, como lo dice Gastón, golpe por golpe. Lateral para la picada. Nuevamente en zona ofensiva. Y ya lo veo a Chávez llegando al área. Lateral que viene con un córner. Hacia atrás finalmente fue para Gamarra. Ante la marca de Pablo Mota. Juega Ríos. Saca el centro pasado al segundo palo. Y arriba. Arriba se queda con ese balón. Estéticamente perfecto lo que hace Guillermo Vázquez. Se queda arriba con ese balón. Cuando estaba Chávez adentro del área. Y ahí va a salir ahora el arquero franjeado con el envío largo. Buscándolo Almirón, no puede con Chávez. Parece que va a ser córner. Finalmente no llegaba Pérez, no lo veía Pérez. Y la pelota para Mota, el pif de Mota. De derecha le quedó para la pavota. Mota no pudo rematarlo. Había hecho todo el control perfecto. Y el pif del número 10 estuvo cerca Guaraní ahora, Gastón.
Estuvo cerca la franja de poder igualar las acciones aquí en Vitacavedo. Un Tarrito Pérez que no da por perdida ninguna pelota. Llegó hasta el fondo, pudo sacar ese centro, la mató con el pecho Mota. Hasta ahí todo perfecto, pero ese pif ahí de Pablo Mota provocó que justamente no se dé el 1-1. Pero ahora sí, la franja dio un paso adelante. Parece que hizo Molinete, ¿viste? Cuando jugás al metegol, claro. Hizo Molinete, Pablo Mota. Que ahora sale con ese envío largo buscándolo a Lazaneo. No, la pelota que llega en poder del arquero de La Picada. Y va a salir ahora por abajo el número 1. El envío largo hacia el sector derecho buscándolo a Da Silva. Va a ganar Morales arriba. Estaba Ríos. Interceptaba, pero finalmente le queda a Mota. El envío largo. Lo que estamos diciendo, Gastón, que quizás Guaraní por momentos tiene que bajarle un cambio y no ir tanto al golpe por golpe, como lo mencionabas hace un ratito. En esta Mota se apuró. Sí, pues Guaraní, recordemos, sigue adelante en la serie, sigue al frente, pero también La Picada está ahí. Si bien no tuvo más jugadas de peligro el conjunto de Vitacavedo, ya quedó lejos ese gol, el que le permitió achicar esa diferencia justamente, pero está solamente a un tanto justamente de igualar las acciones. Ahí ganaba Rodrigo Lechner. Morales que no podía con Da Silva, pero sigue en segunda oportunidad. Zarza de cabeza para Ventos. Ventos ante la marca de Tarrito Pérez, lo elude bien, remata al arco y sin problemas. A las manos de Guillermo Vázquez, que mirá, pide tranquilidad. Tranquilidad, dice Vázquez. Uno imagina justamente por esa acción de Pablo Mota. Exacto, es justamente uno de los jugadores experimentados que tiene este equipo de la franja. Él es el que ve todo desde el fondo y por eso está viendo eso. Guaraní se está impacientando por igualar el partido, pero debe recordar que en la serie el que sigue adelante es el conjunto franjeado. Esto se vive como una batalla y es por eso que quedan sentidos Tarrito Pérez y también Leo Chávez, después de que fueron a buscar arriba esa pelota, ese envío largo que justamente mandaba Guillermo Vázquez hacia el sector derecho. Pedían la asistencia, no, porque si te atienden tenés que salir. Claro, ya se reponen los futbolistas. No, yo no quería saber nada de eso, Tarrito Pérez, porque te decía, si entra la asistencia médica, tenés que retirarte del campo de juego. Ahí vendrá el saque de manos de Tarrito Pérez. ¿Lo va a hacer al área o corta para Domínguez? Finalmente para Almirón, adentro del área, la peinaba el atacante, le queda Lazaneo, va a rematar, no, jugaba hacia atrás y estaba Zarza y despeja ahora el Tucu Gamarra, la pelea llegaba a Da Silva, no, primero Morales, ahí la tiene ahora Chulo Millán, choca con su compañero, Chulo Millán, la mandaba hacia adelante y la pelota que ya la tiene Ayala, ahí va saliendo Ayala, buscándolo a Benítez, primero estaba Schweizer, que ganaba arriba y de cabeza, lateral para el conjunto local. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Atento está Tarrito Pérez, que sale con pelota dominada. La robaba Ventos, jugaba con Almirón, no podía controlar el número 11. Y ahora ya la tiene Zarza. Juega con Ventos por el sector izquierdo. Levanta el balón buscando la aparición de Cabrera. Y Cabrera tenía la pelota dominada. ¿Qué cobraron acá? ¿Falta? Sí, volvió atrás y cobró una infracción de Brian Domínguez sobre Ventos. Que ya se hizo la pelota que no podía controlar. Ahora Zarza, la ganaba Almirón. Abajo Zarza. Ante la presencia del Gato. Y hay saque de manos entonces para la franja en ofensiva, que quiere controlarle el tiempo del juego, Gastón. Quiere y busca justamente eso. Ahí está Tarrito Pérez buscándolo al Gato. Almirón nuevamente con Pérez. La mete hacia adelante para la aparición de Domínguez, que mirá lo que hace Domínguez, se mete dentro del área, remata cruzado. Cerca, estuvo el número 8, se la jugó en la personal, le tiró una especie de pequeño sombrerito, digo bien, y de esa manera remató cruzado, un poco ancho del arco de Payeres, pero llegó otra vez Guaraní. Muy buena jugada de Brian Domínguez, que se había juntado con Tarrito Pérez, pudo sacarse con esa maniobra individual, utilizando el recurso de un sombrero, sacarse a un jugador de encima y sacó ese remate que por poco no iguala las acciones aquí en Vitacavedo. Así Guaraní sí puede seguir sumando chances a su favor, jugando con tranquilidad, buscando algunas sociedades y, como lo mencionaba Renzo, adueñándose del partido justamente. Claro, como que no terminó de dar el efecto, ¿no? La de Domínguez, esa parábola ahí cuando le quiere enganchar de 3 dedos. Bueno, finalmente infracción para Guaraní.
Guido da Silva sobre Morales. Ya está de pie. Uno de los stoppers que tiene la defensa franjeada. El equipo que es dirigido tácticamente por Franco Sosa. Gastón, ¿tenemos suplentes? Cuando quiera repasamos, ¿vamos ahora? ¿Vamos ahora? Vamos con el local primero. Las opciones que tienen los hermanos Benítez en el banco son con la 12 Juan Sosa, 13 Gustavo Martínez, 14 Sergio Díaz. Aguantame porque la peinaba Almirón, la pelota que le queda a Domínguez la mete al área y ahora sí. Tranquilidad, había salido en falso primero Talleres. Y en segunda oportunidad se queda con el balón, me decía Gastón. Muy bien, completamos el banco del conjunto local. 15 Diego Ríos, 16 Emanuel Sosa, 17 Daniel Barzala y el 18 Carlos Vicente. Y por el sector derecho aparece Ríos, llega con lo justo, va a sacar el centro o jugar hacia atrás. Le propone un pie a Guillermo, a Rodrigo Lechner. Rebotaba justamente en el defensor esa pelota. Y hay lateral para la franja. Y como cuando hay cada lateral en ofensiva, Chávez va prácticamente de 9 al ataque para justamente sumar pilares. Torres adentro del área de Guaraní. Vendrá el envío de Carlos Ayala. El saque de manos, el lateral que viene al área. La busca arriba. Schweizer ganaba de cabeza. La pelota nuevamente que le queda a Ayala. El segundo palo levanta y cae atrás del arco de Guillermo Vázquez. Salida y será saque de meta para el conjunto franjeado. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bien, Gastón. Y en el banco visitante, ¿qué tenemos? Bueno, los suplentes que tiene Guaraní Antonio Franco son con la 12 Eduardo Flores, 13 Daniel Abelo, 14 para Darío Cardoso, con la 15 está Manuel Roa, 16 Lautaro de la Cruz, 17 Ezequiel Monzón Cabral y el 18 es Laureano Doelo. No podía Cabrera ante la marca de Domínguez. Lateral para Guaraní. Lo va a hacer Tarrito Pérez. Ahí está Tarrito. Juega con Lazaneo. Otra vez con Tarrito. Busca a Domínguez. De cabeza se la deja a Lazaneo que pisa masa y no puede ante la marca de Zarza. Ahí va saliendo el volante central. De buen partido. Ataliba Schweizer. Había infracción antes sobre Zarza. Y ahí salida ahora para el Tren del Oeste. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 44 20 990. Lateral para la picada sobre el sector izquierdo. Lo va a hacer Chávez. Ya lo hizo para Gamarra. De pecho se la sirve nuevamente a Gamarra. Hacia atrás con Benjamín Benítez. El pelotazo cruzado largo buscándolo a Río. Pero primero va a llegar. Atento arriba de cabeza. Millán. Schweizer. No hay conexión con Alan Almirón. Cortaba esa pelota Ayala. Había infracción. No, siga, dice el juez. La tiene Ríos. Pero lo va a ganar en la presión. Chulo Millán por el sector izquierdo. Caño sobre Benjamín Benítez. Está dentro del área. El centro atrás. Y el arquero, ¿qué hizo Chulo Millán? Era fácil para Lazaneo que estaba solo en el segundo palo para empujarla al gol, Gastón. No lo puedo creer. La acción que acaba de desperdiciar Guaraní. Qué jugada que se mandó Daniel el Chulo Millán. Agarró la lanza y se fue el lateral por izquierda que tiene el conjunto franjeado. Hizo todo bien, menos el final. Menos la decisión final justamente era centro atrás y aparecía el número 9. La quiso hacer eso, ¿no? ¿Sí? ¿Pero la quiso picar al segundo palo para su compañero? Sí, ahí lo estamos viendo ahora en la repetición. Ya lo pasamos recién en streaming que tenemos a través del canal de YouTube. Nos buscás en de Alto Vuelo y ahí nos podés ver. Pero qué jugada que se había mandado. Hizo todo bien, pero tremendo. mandó la decisión final. Parecía Tagliafico el otro día contra... Te juro, contra Croacia, ¿viste lo que jugó Tagliafico? Anticipaba, cortaba y se iba al ataque. Lo mismo hizo Chulo Millán recién. Va a salir Guillermo Vázquez con el envío hacia el sector izquierdo buscándolo a Alan Almirón. Primero estaba Carlos Ayala. La pelota arriba. Nuevamente en poder de la picada porque será lateral para el Tren del Oeste. Cuando estamos llegando a los 40 minutos 38, más precisamente, tramo final de este primer tiempo. Gana la picada 1-0. El gol de Guido da Silva al inicio del partido. Todavía ni habíamos llegado al minuto. Y el centro delantero metió un cabezazo que cayó como una bomba en el arco de Guillermo Vázquez. Ahí está Domínguez. Da Silva que retrocede, gana la pelota, colabora con sus compañeros. Y hay infracción ahora de Pablo Mota sobre Zarza. Queda sentido el número 5.
y es allí la zona de combate, Gastón. Exacto, es donde está pasando todo, donde más se raspa, donde más hay cruces, que es en el mediocampo. Mota y Zarza, ya creo que es un duelo que se dio, se está dando durante toda la serie. Cada vez que pueden se terminan raspando los dos mediocampistas. Pero bueno, bien mencionadas, es el mediocampo la clave de este partido. Zarza que fue papá en la semana, ¿sí? Tuvo su primer hijo. Ahí está, Rodrigo Lechner arriba de cabeza. Ganaba Ventos sobre Domínguez. Primero llegaba Gamarra a esa disputa del balón sobre Tarrito Pérez. Queda sentido el número 7. Atención, porque me parece que ahí, cuando se deslizó la exigencia del lateral volante que tiene Guaraní. ¿La rodilla es, Gastón? Sí, aparentemente. La izquierda parece, ¿no? Ahí está, se acerca Ailey, está Gamarra, Chávez también le pregunta cómo estás a Tarrito Pérez. Mientras tanto, no ingresa asistencia médica, nada, ya se puso de pie. Está todo ok, dijo el número 7 franqueado. Ahí está, lateral entonces para la picada, ya lo hizo para Da Silva, era Chávez. La pelota nuevamente para el capitán. Vendrá el cambio de frente buscándolo a Ríos, a la espalda de Chulo Millán, pero no, está atento. El lateral por la izquierda, la tiene ahora Almirón. Lo pone a correr a cualquier parte, tira Almirón, Buscaba quizás con la Saneo. No lo entendió el atacante. Y la pelota nuevamente en poder del conjunto local. Va saliendo Chávez. La pelota arriba. Despeja Lechner. Y rápidamente ya llega hasta el arco. Y el área de la picada. Va saliendo por el sector derecho ahora Ayala. Con Gamarra. Ahí está Gamarra. Hacia atrás con su arquero. La presión de la Saneo. Y esa pelota que parece que tenía un veneno adentro. Mirá, ahí está ahora luchando Morales con Ríos. Gana el de la picada. Finalmente sí. Y es por eso que hay lateral para el conjunto franjeado. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Bien, en un ratito, Gastón, yo me imagino que también vamos a tener y vamos a ir actualizando lo que sucede en la otra llave, en lo que, bueno, justamente será el próximo rival de cualquiera de los equipos misioneros que tenemos compitiendo en estos momentos. La pelota buscándolo a Tarrito Pérez, llega primero al cruce Chávez, la cobertura del número 6 y será saque de arco ahora para el conjunto local. Bueno, lo que mencionaba Renzo, en la otra llave están jugándose entre Resistencia Central y Sol de América, conjunto formoseño. En el partido de ida que se jugó el Chaco, el encuentro finalizó 2-2. Lo ganaba 2-0 Resistencia Central y lo termina empatando el conjunto formoseño. El ganador de esa llave va contra el ganador de Guaraní o la picada. La pelota que despeja Barrientos, buscándolo a la Saneo. Primero estaba Chávez. Había un braceo, se ríe Chávez. Y ahora saque de manos para el conjunto visitante, que me parece que tiene el tiempo necesario y es lo que busca justamente el conjunto franjeado. Barrientos con el lateral. Ganaba Zarza, la pelota en la tribuna. Ahí está. Lo va a hacer Ventos, el lateral. Para Tarrito Pérez. Ahí está. A ver, porque hay dos pelotas en estos momentos. Y para el ingreso, Pérez. Ahí está Tarrito buscándolo a Domínguez por el sector derecho. Ante la marca de Zarza. Gana el hombre de la picada, la cubría bien. Se quejaba de un golpe, siga, dice el juez. Y el balón para la picada, ya lo hizo. Buscándolo a Zarza. Va saliendo el conjunto local. Con Santiago Benítez, que cubre de espalda. Se apoya con Ventos. De primera con Da Silva. Este de taco buscándolo a Cabrera. Ahí está. Lo tenía Santiago Benítez. No podía con ese balón. No podía ante la presión de Schweizer. Al lateral para el conjunto dueño de casa. Ya lo hacen buscándolo a Santiago Benítez. Ahí está el número 11. El rodeo ante la marca de Ataliba. Ahí va Santiago Benítez por el sector izquierdo. Le interponía el muro de Tarrito Pérez. Clausuraba su sector. Y ahí está Almirón. Se juega la personal ante la marca de Chávez. No puede con Benjamín Benítez. Salía bien Almirón. No pudo con Benítez. Ahí va saliendo ahora el conjunto local. Con Ríos por el sector derecho. No podía Millán. Se quejaba del golpe justamente el número 8. Siga, dice Aire. A mí con esa no me vengas acá. Y ya se levanta el número 8. La pelota que cae en poder de Guillermo Vázquez. El arquero que tiene la franja. Va saliendo desde el piso ahora
con el envío largo hacia el sector izquierdo, buscándolo a Lazaneo. Ganaba Ayala y completaba Ríos para la corrida de Cabrera. Primero va a llegar Rodrigo Lechner, despeja de zurda a cualquier parte. Lateral para el combinado local. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Ahí va Almirón, la peinaba para Lazaneo. Estaba primero Carlos Ayala, no podía Domínguez de pecho. La pelota que le queda y la salida impecable de Zarza. Juega con Gamarra, piensa, mira, observa y juega corta con Guido da Silva. El enganche, el rodeo, mira, piensa otra vez y juega con Gamarra. Abre por el sector derecho buscándolo a Ríos. Ahí está Ríos ante la marca de Millán. El recorte hacia adentro, juega otra vez con Gamarra. La pincha, la levanta para la aparición de da Silva. Le gana la posición a Lechner, pero se le termina la cancha. Era linda esta para la picada, Gastón. Sí, se acercó nuevamente el conjunto local que después de ese gol, la verdad que no tuvo muchas jugadas claras para poder tratar de igualar esta serie, pero Guaraní fue el que dio un paso de frente, fue el que se empezó a adelantar algunos metros y lo fue haciendo justamente con su peso ofensivo. Hay que estar atento, Renzo, a Mariano Agli, a ver si muestra cuántos minutos más vamos a jugar, porque ya estamos pisando los 45 minutos. Exacto, tiempo cumplido, 45 minutos de este primer tiempo. Y como lo dijo Gastón, hay que estar atento a lo que marque el árbitro principal. No podía, o la metida hacia adelante Benítez. Y la pelota que cae en poder de Guillermo Vázquez. Va a salir ahora el arquero franjeado, que se toma su tiempo con el envío largo, buscándolo Almirón. Primero llega ese balón ante la presión de Chávez. Levantaba Mota, la pifiaba Benjamín Benítez, el pif. Y va saliendo ahora por el sector derecho el Tren del Oeste, Conventos. Levanta para Cabrera, la peina. Lechner que despeja. Arriba, no podía Lazaneo. La pelota que le queda a Gamarra. Hacia atrás con Carlos Ayala. Nuevamente con Gamarra, juega la picada, intenta ser prolijo. El cambio de frente buscándolo a Cabrera. Está totalmente habilitado, dice el asistente. La pelota que le va a caer ahora a Santiago Benítez. Mira y busca con Gamarra. Va a apuntar, va a rematar. Mordida, la agarra el número 10. Sin problemas. En poder de Guillermo Vázquez. Bueno, un tibio remate que sacó el Tucu Gamarra, justo se apareció un defensor franqueado, pero bueno, ya se empieza a bajar el telón de esta primera parte. La picada lo gana 1-0 con aquel gol temprano de Guido da Silva. No se había cumplido un minuto todavía cuando el número 9 ganó esa pelota por arriba, pero recordemos, en la serie el que está adelante es Guaraní. Final del primer tiempo, dice Mariano Agli. Aquí la picada le gana 1-0 a Guaraní. Antonio Franco al término de los primeros 45 minutos. El partido de vuelta de estos cuartos de final del torneo regional federal amateur. La serie y la llave hasta el momento es para el conjunto franjeado. Muy bien, Renzo, ahora nos vamos pasamos una vueltita, unos minutos por los auspiciantes y después venimos con el comentario de lo que dejaron estos primeros 45 minutos aquí en Villacabello. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo.
para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frigola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frigola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Che, para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas. Lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB. Productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luis y Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764 668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebol. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral, Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posareña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables.
Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frigola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frigola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frigola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en plena selva misionera. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos.
¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Muy bien, continuamos con la transmisión de Alto Vuelo aquí desde Villacabello, donde se están enfrentando La Picada y Guaraní Antonio Franco por el partido de vuelta. Lo está ganando el conjunto local, el Tren del Oeste, con aquel gol tempranero de Guido da Silva que llegó a los 45 segundos, cuando recién todos nos estábamos acomodando, el público, los periodistas, los mismos jugadores. Guido da Silva se elevó, ganó en lo más alto y pudo convertir hasta el momento el único tanto de este partido. Recordemos que en la ida había sido victoria de Guaraní por 2-0. De esta manera La Picada descuenta, achica esa diferencia, pero que sigue arriba es el conjunto de Villa Sarita. Que después, con el correr de los minutos, el equipo justamente visitante hoy pudo adelantarse algunos metros, pudo empezar a ser protagonista en este partido, cosa que no lo podía hacer en el inicio, pero el conjunto local se fue quedando, que piernas, quizás ese gran inicio que tuvo, lo terminó pagando con el correr de los minutos. Pero fue Guaraní el que terminó dominando el primer tiempo. Si bien tuvo algunas jugadas claras, no pudo llegar a igualar las acciones. Por eso aquí La Picada está ganando 1-0, pero el global lo sigue teniendo a Guaraní al frente por 2-1. Ahora sí, Renzo, ya están los equipos de vuelta para este segundo tiempo. Muy bien, ahí escuchabas el análisis, todo lo que fue sucediendo en estos primeros 45 minutos, en la voz de Gastón Machado, el comentarista estelar que tenemos en la tarde del oeste posadeño. Mientras seguimos observando algunas situaciones de peligro, los equipos ya están en el campo de juego, también la terna arbitral, Mariano Agli a la cabeza, y será momento de poner el cronómetro en cero para comenzar a disfrutar los últimos 45 minutos de esta serie que hasta el momento, Gastón, me parece que fue y estuvo acorde, ¿no? A la altura de las circunstancias. Sí, sí, por supuesto, yo creo que sí, no hay nada para discutir en ese sentido. Muy bien, nosotros nos vamos acomodando porque ya estamos por comenzar a disfrutar los segundos 45 minutos aquí en Villacabello. Cronómetro en cero, a jugar, comenzó el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo. Y la tenía Ríos por el sector derecho buscándolo Ayala. La pelota hacia adelante, no va a llegar Cabrera, encubierta por Barrientos. Y habrá lateral, saque de manos en estos primeros instantes del complemento. Uno imagina que La Picada lo va a ir a buscar con más decisión, con más determinación, Gastón. Y Guaraní esperando el momento oportuno para tratar de liquidar la serie o volver a sacar esa diferencia de goles que tenía al principio. Sí, el dueño de casa tiene que volver a buscar, como lo hizo en el inicio del partido, cuando fue protagonista, cuando pudo marcar el único tanto hasta el momento en esta tarde aquí en Villacabello. Y Guaraní, sí, por supuesto, va a jugar justamente con esa presión, con esa ansiedad que va a tener, esa urgencia que tendrá el equipo de Villacabello. Y por supuesto, tratará de liquidar la serie. No hubo cambios, Renzo. Están los mismos 22 protagonistas. Muy bien, justamente te estaba por preguntar eso, Gastón. Ahí va Alan Almirón con el taco. La pelota que le va a caer a Lazaneo. No, primero llega Chávez a la cobertura. La pelota que rebota en Pablo Mota. Recibía la infracción de Zarza. Vos sabés que hubo muchas infracciones, muchas faltas. Todavía no hubo tarjetas amarillas, ¿eh? Por el momento no decidió. No fue necesario para Agli, al menos. Pero nuevamente Zarza y Mota. Sí. Se da ese duelo nuevamente. Entre ellos dos, justamente, ¿sí? En donde quizás más infracciones cometieron y recibieron. Exacto. Los combativos en el centro del campo de juego. Mota, sí, con un rol lógico por características de más juego, de más participación. Y este balón detenido que caerá sobre el área de La Picada. Brazo arriba. Hace un ratito nada más. Veremos dónde viene el centro de Mota, el tiro libre. Despejaba con los puños el arquero. Iba Ríos. Controla el balón. El enganche ante Domínguez. No se come la mague. El hombre de Guaraní. Y hay lateral para combinado local. Guaraní entonces con este tiro libre. Y va saliendo La Picada con Zarza. La tiene Benítez.
Benjamín con Ayala. El balón arriba. De cabeza. Devolvía a Leyer. La pelota le queda al Almirón. Taco. Que lo anticipa bien. Gamarra. La tiene Zarza. Ante la marca de Almirón. El rodeo del número 5. Va saliendo bien el volante central. El manotazo arriba del hombre de Guaraní. Y en ese sentido también hay que tener tranquilidad, ¿no, Gastón? Claro, hay que jugar también con la cabeza. No es momento para quedarte con un jugador menos. Y Zarza está en todas, ¿eh? No esquiva nunca el roce. Ahí va saliendo Mota con elegancia. Recibe la infracción. El número 10, experimentado. Hombre de 1000 batallas. Pablo Mota. Y te decía, la de Almirón, en esa no hay que caer, ¿no? En esa soncera, porque Guaraní ya conoce, ya sabe lo que es quedarse con uno menos por expulsiones boludas. Sí, por irresponsabilidades de los jugadores. Hoy lo marcábamos, esa expulsión de Mota en Piraí, la del fin de semana pasado de Ángel Piz en Villazarita. No es momento, hay que jugar un poco más con la cabeza, ser más responsables e inteligentes. Ahí va saliendo Zarza, ganaba abajo, el incansable volante central que tiene la picada. La devolvía ahora Rodrigo Leyer a cualquier parte. Me parece que esa pelota fue a lateral, aunque algunos pedían saque de arco. Y será ahí, bien abajo, desde el fondo. El regreso de Ayala, el envío largo para Santiago Benítez, la aguantaba para Ríos, no. La pelota que la cubre muy bien Schweizer. Y ahí lateral para la franja en estos primeros instantes. Primeros momentos del segundo tiempo. Gana la picada 1-0. El gol lo hizo Guido da Silva en el amanecer del partido. En la primera acción de peligro, castigó el combinado local. Que ahora, como lo decíamos, tendrá la obligación de ir a buscar, de igualar la serie y la franja, de contrarrestar y, por qué no, liquidar y sentenciar su pase a las semifinales de este torneo regional federal amateur de fútbol. Ayala con el envío. El saque de manos largo buscándolo a da Silva. La pelota que le va a quedar ahora a Santiago Benítez ante la marca de Schweizer. Ahí está Santiago Benítez pivoteando de espalda, girando, volviendo, saliendo y encarando de gran manera. Se mete al área. Pedían infracción. Siga, dice el juez. Sale Domínguez. Comentámela esta, Gastón, en un ratito nada más. Ahí la tenía, la saneo, rebota en el hombre de la picada. Nada, ¿no? No, nada, pero muy buena jugada individual de Santiago Benítez. Mostró un poco su rebeldía que tiene en el juego. Un jugador que estuvo apagado en la ida y en este partido empieza a mostrarse un poco más. El delantero de la picada pudo ingresar al área, se sacó 1 o 2 de encima, pero fue limpia la manera en que se lo terminó ganando el defensor de Guaraní. Muy bien, ahí la tenía Zarza. No podía Cabrera. La pelota que le queda a Domínguez. Intenta romper por el sector derecho, no puede con la fuerza de Benjamín Benítez, pero finalmente se quedaba con esa pelota el hombre de Guaraní. Abre por el sector derecho buscando la trepada de Tarrito Pérez, el centro bajo, Domínguez. Cerca, besando el poste derecho de Payeres. Se fue esa pelota, estuvo cerca la franja, Gastón, la tuvo Domínguez. Otra vez Brian, el Colo, que es este mediocampista que es titular en este encuentro, fue que tuvo la jugada quizás ahora sí más clara para el conjunto franjeado. Digo otra vez porque en la primera parte había hecho una buena jugada, un remate que por poco no se metió, y ahora creo que fue más peligrosa porque la agarró mordida. Si la agarraba bien, llegaba al empate quizás. Y aparte la armó toda él, porque la aguantó ante la marca de Benja Benítez, abrió por el sector derecho y fue a buscar adentro del área. Por muy poquito no fue gol de Guaraní. Ahora va saliendo Carlos Ayala, la tiene Gamarra, levanta para nadie, estaba atento justamente Morales. Ya la buscaba Mota. Se juntaba con Millán. Pierde el hombre de Guaraní. Ahí la tiene Ríos. Juega con Zarza. Ahí está Zarza. Nuevamente hacia adelante. Buscándolo a Cabrera. Primero estaba Morales. Te digo que pasó un tren por al lado de Morales, ¿eh? Es fuerte, no me gustaría. Le tiró el acoplado. Sí, no me gustaría ser Morales en esa ocasión, ¿eh? Grandote Cabrera. Mañana te duele toda la espalda. Más. Saque de manos. Lo va a hacer Héctor el Chulo Millán.
Renzo. Y la picada que te arma una fiesta en la tribuna, ¿eh? Sí, el color presente, dice aquí en Villa Cabeto. Pensando en alguna variante que pueda realizar hoy Nelson Soruco, que está a cargo del banco. Aguantame porque se viene Almirón, la pelota que le queda al número 11. Hace el recorte por el carril del medio. Abre para Tarrito Pérez, va a rematar cruzado. Cerca estuvo ahora Tarrito Pérez. Llegó por el sector derecho. La armó Alan Almirón. La terminó el lateral volante por el sector derecho. Otra vez estuvo cerca la franja. Qué cerquita que se fue ese balón. Otra jugada de peligro en favor de Guaraní Antonio Franco. Gracias a una buena sociedad entre Alan Almirón y el que siempre va, el que siempre está ahí por la derecha, que es Tarrito Pérez. Y por poco Guaraní no pone el 1-1 aquí en Villa Cabeto. Bien, ahí buscaba Ríos, no podía Da Silva, pero sí Millán, ahí va saliendo la franja por el sector izquierdo, se le termina la cancha a Chulo, y es por eso que hay lateral, rápidamente ya lo hicieron buscándolo a Ríos, por el sector derecho va a sacar el centro, rebotó en el hombre guaranino, saque de arco finalmente, ¿me decías Gastón? Sí, te decía pensando en alguna variante que después pueda realizar el conjunto visitante. Si bien se quedaron todos los jugadores realizando algunos movimientos durante el entretiempo, los que más intensificaron fueron Laureano Doelo y Ezequiel Monzón Cabral, los rapiditos que tienen el banco de suplentes guaraní. Claro, porque me parece que el partido está para eso, ¿no? Está para los rapiditos, sin tanta tenencia de balón, sin tanto juntar pases, sino siendo un poco más directos. Sí, son justamente también las primeras variantes que había realizado este cuerpo técnico en el partido de ida. ¿Te acordás? El ingreso de Doelo y el del rapidito Monzón Cabral. Ahí sacaba y despejaba Lechner. Me parece que se vienen los cambios. Aguantame porque se viene Domínguez. Va a rematar. Palleres, tremendo. Tremendo el arquero de la picada quedándose con ese duelo mano a mano ante Brian Domínguez. Apareció en soledad el número 8. Pisó el área. Castigó abajo fuerte. Y con los pies el arquero después, lógicamente, pudo despejar el peligro. La tercera de Guaraní en un ratito nada más, Gastón, ¿eh? La tercera y no fue la vencida porque está el número 1 en el arco de la picada. Estaba Paderes. Una jugada muy clara, pero ese remate lo terminó tapando el arquero local. Ahí recién veíamos nuevamente la repetición de la jugada, de la maniobra, de la acción. Tremendo lo que acaba de evitar el arquero de la picada. En las otras dos no tuvo la posibilidad de intervenir porque los remates tanto de Tarrito Pérez se había ido ancha, y en esta oportunidad ante Domínguez, cuando se vienen las variantes, Gastón pudo intervenir y pudo atajar. Aguantame porque ahora sí hay cambio, Gastón. Se vienen las variantes. Muy bien, serán dos los cambios que realice Guaraní Antonio Franco. Ya se retiró Alan Almirón, es uno que sale, es el número 11, tachalo a ese Renzo. Ahora vemos quién es el segundo, Brian Domínguez. Se fueron Alan Almirón y Brian Domínguez, y los que ingresaron fueron Manuel Roa y Laureano Doelo. Muy bien, ahí está entonces las dos primeras variantes para el equipo de Franco Sosa, que hoy lo mira afuera. Una fecha de suspensión, me había dicho Gastón. Sí, una fecha de suspensión para Franco Sosa y 2 para Ángel Piz. Muy bien, ahí va Guido da Silva, se tira unos metros hacia atrás para hacerse contacto con la pelota, enganchaba, giraba, jugaba con Ventos, hacia atrás ahora con Zarza, el cambio de frente no, hacia el arco iba ese balón, y es por eso que la captura sin ningún inconveniente Guillermo Vázquez, que ya sale con pelota larga buscándolo a Doelo, que la controla, no puede con Benjamín Benítez, llega justo al cierre y al cruce el marcador central, arriba no podía Zarza. Aguantame porque no era el 16, ¿no? Sí, finalmente. Sí. Digo bien, no, el que ingresó es Doelo y no Roa, sino que el que ingresó es el 16, Lautaro de la Cruz. Lautaro de la Cruz, exacto, sí. Corregimos. Ahí el pase filtrado, era de Barrientos, no lo entendía justamente de la Cruz, tampoco Doelo. Y ahora, en un ratito, Gastón, me vas a decir también cómo, digamos, si cambia el dibujo táctico, si continúa todo igual. Cuando buscaba esa pelota a Lechner, ya la tiene Zarza, solo Zarza recibía. Jugaba con Benítez, había infracción de Ataliba Schweizer y la pelota detenida, Gastón, otra vez, ¿eh? Sí, hay que ver si la picada lo puede aprovechar o no. En la primera parte lo pudo hacer, por eso está ganando aquí el conjunto de Vitacabello. Me decías, tema de cambios. Doelo sí reemplaza a Alan Almirón, se para arriba en lugar del Gato para acompañar a Juan Manuel Lazaneo, y el otro, el que ingresó, que es Lautaro de la Cruz, lo reemplaza a Brian Domínguez en el medio, pero justamente para utilizar la misma posición que tenía el Colo dentro del campo de juego.
por eso, da ingreso a un jugador para que juegue ahí, más que nada por la derecha, y no a Roa, que uno está más acostumbrado a verlo por la izquierda. Viene la pelota detenida, quedaba corta, despejaba en segunda oportunidad Lazaneo, ganaba Ventos. Chávez con la pelota, hay infracción, es para Guaraní, había un empujón me parece, y le protesta, le reclama Chávez, ¿qué cobrás? Le dice, ¿qué cobrás? Juntando la manito ahí, haciendo un montoncito en la cara de Agli. Se levanta la temperatura, Gastón, ¿eh? Sí, es algo que pasó por momentos en el primer tiempo, pasó en la ida, por supuesto va a pasar también ahora, que lo que recordemos, ya será el cierre de esta llave, el cierre de esta serie, para conocer a un clasificado a la siguiente instancia de este torneo regional. Va a salir Morales con esa pelota, con ese envío largo seguramente, o va a cambiar de frente para Barrientos, que está en soledad por el sector derecho. Ahí va a salir Morales, la pincha a nadie, a la cabeza de Zarza. Ganó toda Zarza, te digo, en el medio, ¿eh? Sí. Ahí buscaba Cabrera, no podía. Barrientos abre por el sector derecho buscándolo a Tarrito Pérez. Ahí va Tarrito Pérez. No puede, con Ventos, rebota la pelota en el hombre de la picada y lateral para la franja. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Ahí busca De la Cruz, la pelota, hace jueguito, recibía el empujón, la infracción de espaldas. Y hay tiro libre para Guaraní de alto riesgo. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Bien, vendrá entonces la pelota detenida. Lo va a trabajar Pablo Mota. Y también lo veo a De la Cruz, si no me equivoco, que es para ensayar. ¿Habrá alguna jugada de laboratorio? Veremos, por lo menos un par de señas hubo. Y ahí va De la Cruz, se abre. Vendrá Mota. Pasado el segundo palo cuando intentaba Morales. Casi sin riesgo para Pateres. Esta acción detenida, Gastón, ¿eh? Bueno, sigue sumando chances de riesgo Guaraní Antonio Franco. Ya es la cuarta en lo que va de este inicio del segundo tiempo. Pocos minutos tenemos. Pero bueno, la pelota para siempre de Pablo Mota. Pudo sacar ese centro, pero no llegó a conectar nadie. Bien. La picada como que le falta la intensidad del principio del partido. Todavía no se ha conectado con este segundo tiempo el combinado local. Y eso por supuesto le conviene a Guaraní. Ahí va Lazaneo. Ancha el intento, el remate del atacante después de la salida de ese lateral. Quiso sorprender, pero el remate se fue para afuera. Sí, buscó el recurso del remate de distancia Juan Manuel Lazaneo, no fue muy claro, pero sigue sumando aproximaciones el conjunto franjeado. Y lo que mencionás, la picada perdió esa frescura, perdió ese peso en ofensiva, quizás tendrá que buscar alguna opción en el banco de suplentes. Y bueno, lo tienen a Carlos Vicente, ¿eh? Yo me imagino que Vicente debe querer jugar el Rayo, claro, por supuesto. Me imagino, mirá cómo pica, mirá cómo pica. Te digo que no, quiere entrar Vicente, ¿eh? Ahí en un ratito lo vamos a ver. Mirá, se viene el lateral para Guaraní. El envío de Millán, largo. Allá a la arriba de cabeza. No podía Mota, pero sí Barrientos. La devuelve hacia el área de la picada. Mirá Vicente. Te digo, si está en el banco de suplentes es una opción, Gastón, ¿eh? Bueno, eso sí, en esa coincido. Si está en el banco de suplentes es justamente para tener otra opción para la dupla de los Benítez. Aguantame, mirá, porque la presión, ay. Sofocón en el área de la picada. Con alguna turbulencia salió Payeres. Ahí la controla ahora. Y te digo que Barzala también, Barzala me gusta. Sí, Barzala me gusta para el segundo tiempo. Chiquitito, rápido, picante. Lo vimos ingresar de buena manera en Villa Sarita. Que se complicó Pateres solo. ¿Viste? Bueno, ahora se viene Da Silva por el sector izquierdo. Va a sacar el centro. Mano, te digo que había. Ay, estaba pegada al cuerpo, dice Agli. Siga. Y la tiene ahora ya. La va saliendo la picada por el sector derecho. La metía hacia adentro y no podía Gamarra. Despejaba De la Cruz. El balón que le queda nuevamente a Gamarra. La levanta para Ventos por el sector izquierdo. Se conecta nuevamente con Gamarra. De puntita y no pudo.
el pase en definitiva. La tenía Lazaneo, pasaba de largo Benjamín Benítez y va saliendo Chávez con pelota dominada. Ahora se detiene. ¿Quiere meter el cambio de frente? No. Hay un hombre de Guaraní en el piso. Si no me equivoco es Lazaneo, que quedó sentido en esa última acción, en esa última maniobra con Benítez. Sí, es el 9 de Guaraní, Juan Manuel Lazaneo, pero mientras los muchachos de la picada y parte del cuerpo técnico local aprovecha para reclamarle a Agli por la jugada justamente que mencionabas. Piden mano de Ariel Morales. Agli le había hecho clara la seña que la tenía pegada al cuerpo, pero ahora sí, mientras volvemos con Juan Manuel Lazaneo, lo están asistiendo al centro delantero que tiene Guaraní. Ahí está, muy bien. Si querés, Gastón, tenemos tiempo para repasar lo que hay en el banco de suplentes, tanto de la picada como de Guaraní Antonio Franco. La picada todavía ninguna variante. Sin variantes realizadas por el momento del conjunto local. Arrancamos justamente por el Tren del Oeste. Juan Sosa, Gustavo Martínez, Sergio Díaz, Diego Ríos, Emanuel Sosa, Daniel Barzala y Carlos Vicente. Las opciones que tiene la dupla Benítez en el banco. Bien, mientras que la franja, Guaraní que recordemos ya realizó 2 variantes. Le quedan todavía Eduardo Flores, Daniel Abelo, Darío Cardoso, Manuel Roa y Ezequiel Monzón Cabral. Los que ya ingresaron fueron Lautaro de la Cruz y Laureano Doelo. Muy bien, ahí están entonces las variantes hace un rato nada más en el conjunto franjeado. Los hombres de la picada, te digo que continúan calentando. Cuando se viene una variante también, Gastón, atención, lo veo a Chumpi dando indicaciones. Si no me equivoco es Emanuel Sosa. Sosa es el que pertenece a Crucero del Norte. Exacto, está préstamo aquí. Sí. Bien. Con un pasado al Nacional de Puerto Piraí también. Exacto. Bien. Ahí está. Vamos a ver cuándo autoriza Agli y quién es el que se retira. El balón está en juego nuevamente. La picada y la pelota. Va saliendo Benjamín Benítez. El envío largo buscándolo a Cabrera. Ahí está Cabrera. Controla el varón. Gira. Va a apuntarnos. Saca al centro el segundo palo. Despeja. Despeja con una pirueta Tarrito Pérez. El balón que le queda ahora al Tuco Gamarra. No puede ante De la Cruz. Va saliendo Mota. Abre por el sector izquierdo buscando la trepada a la corrida de Millán. Eludía 1, elude 2. Trastabilla va a caer, no, saca el centro raso por abajo y despeja Leo Chávez. Buena corrida, buena aparición de Daniel Millán. Otra subida más del Chulo, es una constante utilizar a estos laterales volantes que tiene Guaraní. Por un lado Pérez, por la izquierda está el Chulo Millán. Hoy marcábamos unas buenas subidas que tuvo en el primer tiempo y es lo que está realizando también en esta segunda parte. Ahí la tiene Doelo, busca el correr, no, gana un lateral. Esa pelota que rebota en Ríos. En el número 8. Cuando estamos llegando a los 20 minutos de este segundo tiempo. Gana la picada 1-0. El global pertenece a Guaraní. 2-1. Iván Millán saca el centro al primer palo. Despeja. Benjamín Benítez hacia el costado. Río completaba. Y levanta ahora el Tuco Gamarra para Guido da Silva. La duerme, la baja. Recibe la infracción de Morales. Y ahora va a salir la picada con Gamarra. Había un empujón de Cabrera sobre Pablo Mota. Bueno, sí. Todo bien parece, ¿no? Sí, se deja caer Mota, pero hubo un pequeño empujón del atacante de la picada. Pero no hay que entrar en esa. Hay que seguir jugando al fútbol. Muy bien. El envío desde lejos, te digo, seguramente igual buscará el área. El Tuco Gamarra. Ahí viene el envío. Que cae a la media luna, no podía Chávez, estaba atentos arriba Barrientos, la cubría Lazaneo, mirá la falta sonsa que hace Lazaneo. Cuando se viene ahora sí, la primera variante en el conjunto de la picada. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Muy bien, cuando dé el ok Mariano Agli, se va a venir la primera variante en el conjunto local. El que va a ingresar es con la número 16, Emanuel Sosa, y el que se retira es el 7, Facundo Cabrera. 16 por 7, Renzo. Muy bien, entonces, adentro Sosa. Uno imagina que se va a recostar por el sector izquierdo. O por qué no, por el sector derecho, haciendo la clásica de la derecha al centro, buscando su mejor perfil, su perfil zurdo. Un jugador que tiene mucha técnica. El número 16. Hablamos de Emanuel Sosa. Pero ahora tiro libre para la picada. Y el dueño de la pelota parada es Gamarra. Con los puños despejado a Vázquez. La pelota que continúa viva. Arriba. En 2 tiempos se queda el arquero de Guaraní, Antonio Franco, con ese balón.
Pero nuevamente ese balón detenido que es tremendamente peligroso, Gastón. Sí, es una de las armas que tiene el conjunto local, lo supo aprovechar en el primer tiempo, buscará seguramente también por esa vía en esta segunda parte. Recordemos, está ganando la picada aquí en Villa Cabezo 1-0, pero en el global, en la serie, el que sigue adelante es la franja por 2-1. Una fiesta realmente en el oeste posadeño, la que te arma la gente de la picada, mucho color, con los bombos que seguramente usted lo está escuchando. Por de alto vuelo, ahí la pelota le va a quedar a Lazaneo. ¡Palo! ¡Palo, palo, palo! Salida en falsa de la picada. La presión del conjunto visitante. Ese balón que le quedaba a Lazaneo servida para que pueda igualar este partido y aumentar en la serie. El palo le dijo que no. Otra chance más que desaprovecha el conjunto visitante. Sigue sumando jugadas que de peligro, pero por el momento no puede empatar. Es buen remate de Juan Manuel Lazaneo que termina dando en el palo derecho que defiende Palderes. Es así, buscó el palo y aquí otra infracción ahora sobre Sosa de Barrientos. Otra pelota detenida para el conjunto de la picada. La tuvo hace un ratito Guaraní, que en este segundo tiempo ya tuvo 4, Gastón, 4 y 5, si sí. Tomar ese remate de Lazaneo fuera del área. Renzo, sí. ¿Querés saber cómo va Sol de América y Resistencia Central? Por favor. En la ida fue 2-2, ahora están igualando 0-0. Por el momento, todo igualado en la otra serie. Muy bien. Y aquí está avanzando Guaraní, Antonio Franco. Pelota detenida. Sosa que la quiere meter al área. Y Gamarra que se aleja. Ahí vendrá el envío del 16 de Sosa. Con los puños despejaba, quedaba corta. Y despeja Millán. ¿Qué hizo Guillermo Vázquez? Un movimiento poco ortodoxo del arquero de Guaraní. La pelota que quedó viva. Despejó Millán el peligro. Continúa la picada en zona ofensiva. Quiere quedarse a vivir en este lugar. No podía Chávez. Ganaba Taliba Schweizer. Y despeja Duelo. Ya me lo vas a contar, Gastón, lo que ha pasado recién en el área Guaraní, que continúa el peligro. La pelota al segundo palo. No podía. Benjamín Benítez cometía infracción. El hombre de la picada sobre Barrientos. Y ahora sí, tranquilidad para Guaraní. ¿Pero qué hizo Vázquez? Bueno, no parecía ser de tanto riesgo esa jugada, pero ahora lo podemos ver en la repetición de streaming. Para mí la quiso embolsar. La quiso embolsar y no pudo. Y se le termina escapando la pelota al uno franqueado. Por poco la picada. No tiene una jugada a su favor, Tremendo. Tremendo la determinación que toma, ¿no? Como para despejar ese balón. Para mí quiere sacar con los puños de ahí abajo hacia arriba. Para mí era complicado, con una de vóley parece que la quiso hacer. Sí. Fue prácticamente imposible hacerla. Raro ese recurso. Sí. Afortunadamente para Guaraní estaba Millán en el lugar y en el momento oportuno, justo para despejar el peligro. La pelota por el cielo posadeño. La despejaba Ventos. Y habrá lateral para la franja. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 4420-990. Cuando buscaba no podía Chávez. Duelo tampoco. Y ahí saque de arco, saque de metas para el combinado local. Pateres, que ya lo hace rápidamente. Buscándolo a Ayala. Ahí va saliendo Ayala con pelota dominada. Abierto estaba justamente Ríos. Salida en falsa nuevamente para el conjunto de la picada, que de todas maneras continúa insistiendo, ¿no? Salir jugando, no rifarla en algunos casos, tratar de ser prolijos y corre ciertos riesgos también, Gastón. Sí, busca cuando puede, como lo decías, priorizar el orden y la prolijidad, tratar de llegar con juego asociado hacia el arco de Guillermo Vázquez, pero yo creo que con correr los minutos, si esto sigue así, ahí sí se va a terminar apoderando la desesperación justamente por tratar de igualar esta serie. Vos sabés que lo estoy siguiendo a Gamarra y se toma el autor izquierdo. Hay que seguirlo, hay que ver si puede continuar jugando, si va a poder terminar de transitar el tramo final de partido. Mirá, ahí justamente se estaba tomando. Sí. Me imagino que por eso también no ejecutó el último tiro libre, ¿no? Que lo hizo Sosa. Veremos cómo responde el físico del número 10 de la picada. El lateral, buscándolo a Lazaneo. Choque de cabezas, atención. Entre el atacante y Zarza, ¿no? Sí, atacante y mediocampista de la picada. Lazaneo ya se pone de pie. Hay algunos empujones ahí con Chávez, el número 6 del conjunto de Villa Cabezo. Mientras Zarza sigue en el piso, queja de un dolor. A ver si hace falta ingrese la asistencia médica o no. El que vio todo de cerca ahí es Sixto Fariña, ¿no? Que está sentado, ahí se paró Sixto, mirá.
Él vio toda la jugada, toda la secuencia. Impecable. Ideal para hacer campo de juego, al ladito de la línea. Está. Habrá lateral finalmente para el conjunto franjeado y lo va a hacer Chulo Millán por el sector izquierdo, 3/4 de cancha, buscándolo al Lazaneo de cabeza. La pelota rebotaba en duelo, mano finalmente, se agarraba la oreja, dice siga, siga. No, fue mano, dice Agli. Y la picada que, bueno, empuja a la gente, empuja al público. Cuando estamos transitando los 27 minutos de este segundo tiempo. Aquí en el oeste posadeño, el envío largo. Buscándolo a Da Silva. Finalmente despejaba Lechner. La pelota que le queda ahora de la Cruz. Intenta conectarse con Lazaneo. Ahí está Lazaneo aguantando, pivoteando, girando. Y lo pone a correr a Territos, pero que aparece en soledad por el sector derecho. Entra al área. Ahí está el centro adentro. Y el despeje. El despeje justo, oportuno. Audaz, astuto. Estuvo Ayala para despejar el peligro cuando estaba Doelo. Doelo estaba con el arco entre ceja y cejas. Siguen siendo claves la subida de esos laterales volantes que tiene Guaraní, tanto Tarrito Pérez como el Chulo Midán, para poder crear peligro en favor de Guaraní. Buen pivoteo de Lazaneo, que lo vio justamente a Tarrito subiendo por la derecha, y por poco Guaraní no iguala las acciones aquí en Vitacabello. Bueno, el segundo gol Guaraní en Villa Sarita lo hizo de cabeza. Lo hizo Taliba, claro. Grandote el 5. Y ahora veremos si puede suceder lo mismo para Guaraní. Con el envío de Pablo Mota desde el sector derecho. Viene el centro cerrado. Ganaba arriba Da Silva. No podía Ventos ni tampoco De la Cruz. La pelota le queda a Millán. La devuelve al área y sale Payeres con la pelota en su poder. Se queda el arquero del Tren del Oeste. Mira, observa la mejor opción. Y a Da Silva es la mejor opción. Ahí va saliendo a cualquier parte. La despeja Barrientos. Le queda Zarza. Atrás lo comía Doelo. Ahí estaba el volante central. Chocaba con justamente el atacante que ingresó en el complemento y va ganando por el sector derecho Tarrito Pérez. No podía con Benjamín Benítez. Y hay córner otra vez para la franja. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 44 20 990. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Nuevamente el córner que vendrá del sector derecho, pasado al segundo palo, muy llovida, la despejaba Ríos ante la presión de Barrientos. Va a llegar Millán, la devuelve nuevamente, la amarra de cabeza, la despeja y ahora mirá la contra que le queda la picada. Ahí va Sosa, infracción de Doelo. ¿Habrá tarjeta amarilla? No. Recordemos, por el momento Renzo no hay amonestados en el partido, pero cortó justo Doelo, porque si Sosa llegaba a sacar ese pase y lo veía al jugador de la picada, el número 8, a Ríos, que iba subiendo, podía ser una jugada de peligro para el local. Claramente, pelota detenida en la mitad de la cancha para el Tren del Oeste. Y veremos quién ensaya en esta oportunidad. Gamarra, viene el envío del 10 de Gamarra al punto del penal y Coneta se queda con el balón. Está Guillermo Vázquez, el guardametas del conjunto franjeado, que se queda con esa pelota y en esta oportunidad sí tiene una buena respuesta a ese balón que llegaba de manera llovida a su área. Renzo, sí. Ahora sí, ahora Soruco llama a otro jugador más para dar ingreso en Guaraní, pero también hacen lo mismo en la picada. En cualquier momento se vendrán dos variantes más en el conjunto local. Muy bien. Las variantes entonces en un ratito nada más. Si no me equivoco, como lo dijiste, Gastón, 2 en la picada y 1 en Guaraní. Exacto. Si no me equivoco es Monzón Cabral el que se prepara. Ahí va Sosa. Arriba, gana de cabeza. Gamarra. Abre con Benjamín Benítez. Hacia el centro buscándolo a Santiago Benítez. El pivoteo para Zarza. Ahí va Zarza. Zarza con la pelota. La transporta al volante central por el sector derecho. Ahí va Zarza. Hay lateral para el combinado local. Ya lo hicieron, buscándolo a Gamarra. Ahí va Chávez por el carril del medio. Eludiendo 1, 2 rivales. La puntea por el sector derecho. No va a llegar Ríos. No, muy larga fue el envío del defensor. Y ahora sí, variante, Gastón. Se vendrá un nuevo cambio en Guaraní. Antonio Franco ya lo sabe Agli, ya lo advirtió. Y se va a ir el número 17. Ezequiel Monzón Cabral
segundo cambio, tercero que realiza, segunda ventana que utiliza el cuerpo técnico franqueado. Vamos a ver quién se retira. Ya recordemos que... ¡Epa! Se va Doelo. ¿Doelo? Doelo que ingresó en la segunda parte. Debe ser algo físico. ¿Se lesionó? Tiene que ser eso. Raro, damos la atención, ahora vamos a ver qué pasó. Pero te digo que sale rápido prácticamente. ¿Será que no le gustó algo al cuerpo técnico? No entiendo, digamos. Damos la atención, vamos a ver si podemos averiguar bien si es algo táctico o algo físico. Lo cierto es que ingresa con la 17 Ezequiel Monzón Cabral y Tachalo nomás de Renzo al 16 a Laureano Doelo. 18, digo bien, perdón. Ahora, Renzo, se van a hacer modificaciones, pero en el conjunto local. Vamos, a ver. Tachalo al 8 y Tachalo al 10. Se fueron Ríos y se fueron el Tucu Gamarra. Sí. Dos mediocampistas que dejan el campo de juego. Y los que ingresan son, uno es Barzala. Sí, Barzala. Chiquitito, el picante. 17, Barzala. Número 17. Y el otro es, acá está, se saca justamente la camiseta, es el número 15. Diego Ríos. Diego Ríos, exacto. Adentro Ríos, adentro Barzala, afuera Gamarra y afuera el otro Ríos. Claudio Ríos, ahí está. Entonces, perfecto. Para continuar las acciones cuando estamos ya en 32 minutos, casi 33 de este segundo tiempo, tramo final del partido, tramo final de esta llave, de esta serie de cuartos de final del torneo regional federal amateur. Va saliendo ya juega con Ríos, ahí va saliendo Diego Ríos, la infracción de Monzón Cabral, siga, dice el juez. Sarce hacia atrás, nuevamente con Ayala, el envío largo, buscándolo, Ada Silva ganaba de cabeza, pero la devuelve y despeja Barrientos. Zarza de primera. Anticipaba Héctor Millán ante la presencia de Sosa. Y ahí lateral para la picada. Ya lo va a hacer Ayala. Larga buscándolo a Da Silva. Ahí está Da Silva. Pivotea, gira. No puede porque la marca pegajosa de Morales no la permite. Ahí está Chávez. Cambia de frente para la aparición de Ventos, que lo anticipaba Territo Pérez, no podía Benjamín Benítez, la infracción. Antes no la cobraban a Mota, me parece, porque también había infracción de Lazaneo. Y hay tiro libre, pelota detenida otra vez para la picada. Cerca de la mitad de la cancha, que buscará, por supuesto, como lo ha hecho desde el principio. Cada pelota detenida es una jugada de riesgo para la picada. Más allá por cómo comenzó la historia justamente en el oeste posadeño. Vendrá el envío de Sosa. Ahí viene el tiro libre. Para nadie, no la entendieron. Me parece que se cruzaba Barzala. En él cayó finalmente, o en la zona donde estaba él, cayó la pelota. No había nadie. Saque de arco para Guaraní. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. Ahí va saliendo entonces Guillermo Vázquez con el envío largo, buscándolo a Lazaneo. No puede con Chávez. Había infracción del atacante. De espalda cometía la infracción, digo. Sí, la falta de Lazaneo sobre Chávez. Llama la atención la salida de Duelo, sí, no es algo físico. Vamos a chequearlo, a ver por qué fue la salida del atacante de Guaraní. Pero ahí jugó solo un par de minutos. No, pero aparte Gastón, mirá, se sentó en el banco de suplentes y ni siquiera una bolsa de hielo en alguna zona como para, digamos, llegar a observar desde acá. Claro, alguna asistencia. Alguna lesión, ¿me entendés? No hubo nada de eso, se sentó en el banco de suplentes. Creo que hasta le acercaron una botellita de agua y nada más que eso. Ahí va Monzón Cabral por el sector derecho. La aparición de Ventos. Hay infracción del atacante, dice el asistente. Y habrá salida ahora para el conjunto local. Ya lo hicieron con Zarza. El cambio de frente buscándolo a Sosa. Impecable, mira el cambio de frente de Zarza. Ahí la controla. Justamente Sosa, el recorte hacia adentro, pelota dominada para el 16, infracción de Mota, sonza falta del número 10, y hay tiro libre para el conjunto de la picada. Te digo que Mota y Midán se dicen de todo, mirá. Sí, Mota le reclamaba algo a Midán. Sí, mirá. Y Chulo le contesta, sigue ese cruce ahí entre el número 10 y el 3 que tiene Guaraní Antonio Franco. Siguen sin aparecer las amarillas, Renzo. ¿Cómo? No trae con las amarillas. No, para mí se olvidaron las tarjetas, Teo. Hubo muchísimas infracciones. Sí. Tranquilamente, algunos por reiteración. Mota, Zarza, Lazaneo. Tranquilamente podrían haber tenido alguna que otra tarjeta amarilla.
Vendrá el envío de Sosa. Veremos quién salta el número 16. Ahí viene Sosa al arco. Ancha. Salió la redonda sin problemas para Guillermo Vázquez. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franqueada. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. No, te digo que cuando se fue la pelota larga, cuando se fue ancha y la fue a buscar Guillermo Vázquez, se lo ve a Franco Sosa dando indicaciones desesperadamente y le hablaba al arquero. Lógicamente tratando de acomodar alguna situación que él entiende y entiende, ¿no? Por su condición de director técnico, de las cosas que hay que corregir quizás. Ahí va ahora el tiro de esquina y será para el conjunto visitante de la Cruz. Justamente ese es será el encargado, el dueño de la pelota detenida cuando se preparan las últimas variantes ya en el conjunto franjeado. Y atención, Gastón, porque me parece que se viene el ingreso de Carlos Vicente. Vendrá el envío desde la Cruz al corazón del área, arriba el arquero sin problemas, y va saliendo jugando con una de bowling. Ahí va Sosa, el cambio de frente, buscando la Barzala, ya la tiene todo controlado Chulo Millán, y también Guillermo Vázquez, que se arroja al piso para controlar ese balón. Y empezamos a transitar los últimos 7 minutos en principio, y después a ver qué agrega Mariano Agli. Gran saque para Tarrito Pérez, era de Guillermo Vázquez, y hay córner para el conjunto visitante. Ya perdí la cuenta de cuántos córners en aquel sector encima, Gastón. Sí, fueron varios. Parece que ahora sí, mira, tarjeta amarilla, ahí apareció. Para Zarza, porque tiró la pelota lejos. Bueno, por eso no por una infracción. Bueno, ¿viste? Amonestado entonces el número 5 de la picada, Ramón Zarza. La primera tarjeta amarilla del encuentro, cuando ya estamos transitando los 39 minutos de la segunda parte. Muy bien. Y ahora sí, Pablo Mota, el encargado de la pelota detenida. Vendrá justamente la ejecución. Veremos dónde cae. Pasado al segundo palo, no. ¿Qué pasó? Hay variantes. Claro, había variantes. Primero los cambios, por eso salía corriendo Ayala. ¿Y quiénes salieron? Bueno, uno de los que sale es el 4, Tote Ayala. Sí. Tachalo es el número 4. Ya te digo bien quién es el otro, pero ingresó el número 18, Carlos Vicente, con toda su experiencia, con toda su trayectoria, para empezar a sumar poderío ofensivo. Ya son los últimos minutos, son las últimas cartas que le quedaban en el banco a los Aguantame porque viene el córner y Payeres, mirá. Se queda con la pelota y va saliendo ahora con Ríos. El cambio de frente buscándolo a Barzala, que lo va a comer a Millán. Le gana por lo menos la posición y también la pelota. Ahí está el chiquilín ante la presión también de Monzón Cabral. 2 contra 1. Continúa con la pelota el hombre de la picada, pero pierde. Por fuerza pierde con Monzón Cabral. Y ahí ahora la va a despejar Tarrito Pérez a cualquier parte. Cuidado que viene acá cerca, Ahí estaba. Ahí pasó el balón. El rechazo de Pérez. Y habrá lateral. Entró Díaz, entró Toto Díaz con la 14. 14. Sí. Bien. Díaz y Vicente. Entonces. Y también Vicente Díaz recostado a la izquierda entonces ahora, porque salió justamente Ventos. ¿Salió Ventos? Sí. Sí, el número 3. Exacto. También, bueno. El número 3, salieron Ventos, salió Ayala, sacó a sus dos hombres que estaban jugando abiertos hoy, Ayala y Ventos. Tramo final de esta serie, últimos 5 minutos más, lo que adicionará Mariano Agli. Renzo, sí. Si la picada llegara a igualar las acciones, si llegara a convertir ese segundo tanto, ¿nos vamos directo a los penales? Nos vamos a los penales. Bien. Sí. Si se mantiene así o si Guaraní hace un gol, pasa a la franja. Pasa a la próxima fase. Perfecto. Exacto, Gastón, así es. Hasta el momento con el 2-1, Guaraní pasa en caso de haber un gol más de la picada. Y el tiempo se termina de esa manera. Pateamos penales directamente. Acá no es como Qatar. Acá no es como. No. Dale, gracias. Vendrá el envío de Barrientos. La juega para Pérez. No puede controlar el balón el número 7. Benítez de cabeza. Ahí va Carlos Vicente. No puede ante la presión de Barrientos. Cometía infracción. El legendario atacante de la picada, Carlos Vicente. 43 años me dijiste, ¿no? 43 años para Carlos Vicente, tremendo, todo un ejemplo.
para las nuevas generaciones. Ahí viene el envío de Barrientos. Levanta el balón buscándolo a Monzón Cabral. Primero llega Zarza para cubrir. Ahí está, Zarza, el único amonestado hasta el momento de este partido por tirar la pelota lejos, no por cometer infracciones. Qué insólito. Patere con la salida, buscando el sector izquierdo, corta Tarrito Pérez y lo pone a correr justamente a Monzón Cabral. Pero primero llega Díaz, hay infracción del atacante. Momento ya de desesperación, de nerviosismo, en donde casi ya no se puede pensar. Solo algunos pocos tienen la lucidez necesaria para atravesar y jugar el tramo final de un partido, de una serie definitoria como la que estamos presenciando. Tarrito Pérez hacia arriba, Monzón Cabral hacia adelante. Y ahora saque de arco para la picada. Nerviosismo, Gastón, en este tramo decisivo final del partido. Ahora sí, minutos finales, Renzo, ya estamos 42 minutos y medio de esta segunda parte. Empezamos a jugar los últimos finales, los últimos instantes, y me imagino la picada irá con todo en búsqueda de poder igualar esta serie que, recordemos, la está ganando Guaraní por ese 2-0 en la ida. Empiezan a aparecer algunos. Bueno, empiezan a aparecer algunos cohetes explosivos acá en la picada. ¿Está bien? No, bueno. Sí, no, nos quedamos catados, digo, Gastón, a la gente, porque nos cayó uno de estos cohetes acá, en donde estamos nosotros. No sé dónde está la policía. Esto no se puede ingresar a los campos de juego. No sé dónde está finalmente el cacheo policial, el árbitro, para detener las acciones de juego, digo. Se complica quizás poder comentar lo que va sucediendo en estos minutos, porque estamos atentos que no nos venga ningún tipo de cohetes y petardos al lugar en donde estamos nosotros. Sí, no, es increíble. Tienes que estar atento por tu seguridad, por la salud, la protección de cada uno, en vez de seguir comentando, relatando este partido. Pero bueno, pasa en este torneo regional, está pasando aquí en Vitacaveto, mientras continúan las acciones, lo decíamos, minutos finales de este partido, minutos finales de esta serie, y también se empieza a cerrar este año, porque recordemos que el que avance de esta llave recién volverá a tener acción el año que viene, en el mes de enero. Exacto, sí, no, una me pone el cuento, por eso me quedé quieto. Ahí seguimos, entonces, y comienza a picarse también el partido dentro de la cancha. Hay infracción de Ríos sobre el Azaneo, que se agarra con los hinchas afuera. Mirá el hincha ese, mirá el hincha cómo se cuelga del alambrado. ¿Dónde está la policía acá? Como loca la gente también. ¿Dónde está la seguridad? Innecesario lo que está ocurriendo. Ahí vemos un cruce entre los jugadores a jugar, hinchas a mirarlo de afuera y alentar, pero esto no está bueno, no está bien. Vendrá el envío entonces, la pelota detenida, la va a trabajar Mota. Hace la seña, que uno se quede en el rebote aparentemente. 45 minutos clavado, Gastón, la pelota que rebota en Ríos, y hay córner ahora para la franja. Para Guaraní, Antonio Franco, que busca también el gol como para terminar de sentenciar la serie y no sufrir el tramo final quizás. Aunque más allá de la apertura del marcador tempranamente para el combinado local. ¿Cuánto hizo? 5 más. 5 más, entonces vamos a jugar. Viene el envío al corazón del área, no podía el Azaneo, le queda Morales y despeja ahora Toto Díaz hacia arriba, buscando la zona de Carritos Vicente. La pelota continúa viva, no. Traspasó los límites del campo de juego. Y hay saque de manos que ya se hizo. La tiene Ríos, que levanta por el sector derecho para la aparición de Benjamín Benítez, que choca con Chulo Millán. La pelota que abandonó el campo de juego, casi que fue mano, te digo, Ya la tiene Da Silva, hace el rodeo, pisa y vuelve a salir para su pierna zurda. Viene Ríos, el centro al corazón del área, pasado al segundo palo y sin ningún inconveniente se queda con ella el arquero Guillermo Vázquez.
Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Ahí va saliendo Guillermo Vázquez, buscándolo a Lazaneo. La cortaba Zarza. Va a jugar con su arquero. Y este que la despeja. Alta y larga. Ahí va Chávez. Peina. Y no podía Silva porque estaba atento Lesher. Pero la pelota le quedaba a Sosa, que la metía hacia adelante. Despejaba Barrientos. Completaba Schweizer. Y ahora va Chinito Monzón Cabral por el sector derecho. Ante Zarza. Abajo caía el atacante de Guaraní. Siga, dice Agli. Y será salida ahora para la picada. Ya la hizo rápidamente el arquero. Buscándolo a Zarza. Abre con Toto Díaz. Ya la tiene Sosa por el sector izquierdo. Se junta por aquel sector Santiago Benítez. Pisa la pelota ante Barrientos. Gana el hombre de Guaraní. Le cometía infracción el jugador de la picada. Y hay salida ahora desde abajo para el conjunto visitante, que lo vive en el banco del suplente. Gastón, todos parados, efusivos. El tramo final del partido. Barrientos con la pelota. No podía Lazaneo. Va saliendo Ríos. Se caía el hombre de la picada. Sosa ante Monzón Cabral. Había infracción. Y la segunda tarjeta amarilla es para justamente el número 17. Sí, segunda del partido, primero en Guaraní, Ezequiel Monzón Cabral, y ahora sí, van todos arriba de los jugadores de la picada. Es más, su arquero va a ser quien pueda cobrar ese tiro libre. Se juegan los últimos finales y la picada va por el empate. Viene el envío, despejaba Chulo Millán, la pelota que le va a quedar a Diego Ríos. Ahí está el número 15, el zurdo, abre por el sector derecho buscándolo a Carlito Vicente. Ahí está Vicente, saca al centro y nadie lo entendió, nadie fue a buscar el corte. Y Guillermo Vázquez se queda con ese balón. Tramo final de partido. Estamos en 48-39, 48-40. Definición de esta serie de cuartos de final del torneo regional federal amateur. Ahí va Díaz ante la presión de Cabral. Despeja el balón el jugador de la picada. Arriba Chávez. El balón que le cae ahora a Benjamín Benítez. Va a cambiar de frente buscándolo a Santiago Benítez. Pero atento estaba Schweizer. Despejando de cabeza Monzón Cabral. Lazaneo me parece que estaba en posición prohibida. Y el Lyman te digo que estaba en un cumple. Porque estaba 10 metros más atrás de la línea y la acción de juego. Sí, la termina cobrando porque fue muy clara la posición de Juan Manuel Lazaneo, pero bueno, le regalan a la picada otro tiro libre, otra opción más para tratar de igualar esta serie. Lo decíamos, sigue arriba Guaraní por el 2-0 que consiguió el local, pero aquí lo gana la picada 1-0 y en estos minutos finales, nueva pelota parada para el equipo Vidacabello. Ahí la pelota que no podía conectar, Vicente despejaba los defensores de Guaraní, nuevamente Sosa al área, hacia nadie, hacia Guillermo Vázquez en dos tiempos se queda con esa pelota y me parece, Gastón, que va a ser triunfo de Guaraní. Antonio Franco. Bueno, Vázquez se quedó a vivir ahí en el área con esa pelota en su poder, pero ahora sale rápido, a ver qué hace la franja. ¿Va a llegar o no? Chulo Millán, es un tractor Chulo Millán, mirá, llegó, evitó el lateral, sí, no, finalmente fue saque de manos, ya lo va a hacer Sosa, se acerca Ríos y también está Zarza, ahí va saliendo Zarza, el envío hacia adelante, no podía Chávez, Vicente que levanta, Schweizer que despeja de cabeza, la va a devolver Zarza, hay infracción de Monzón Cabral y será la última, te digo, Ahora sí, ahora va a ser la última. Me parece que va a ser la última, El arquero que pide para ir, mirá, el arquero pide para ir al área y va. Es grandote Palderes. Ahí va Tomás Payeres entonces al área también, la última bola de esta tarde. Aquí en el oeste posadeño la va a tener la picada, el envío de Ríos. Ahí va el balón, me parece que va a ganar Guillermo Vázquez, había infracción de Payeres. Y con esa pelota se queda el arquero de Guaraní, Antonio Franco. Me parece que fue la última. Me parece que Guaraní se mete en las semifinales, Gastón, de esta zona de la región litoral norte del torneo regional federal amateur de fútbol. Qué largos son los nombres de esta categoría. Pero en definitiva Guaraní buscará meterse ya definitivamente, dejar atrás lo que es la picada y por fin, quizás, ¿por qué no ya pensar en el próximo año cuando hay una variante más? Sí, buscan hacer tiempo por todos lados, buscan que pasen los minutos, los segundos. El que se va a retirar es Daniel El Chulo Midán. Correcto partido del lateral volante que tiene la franja. Hay pequeños tumultos en la salida del número 3 franjeado. Y el que va a ingresar es Manu Roa.
Ahora sí se viene Roa, el número 15 en este equipo. Roa. Sí, ahora sí digo. Ah, claro. Sí. Pero se cruza toda la cancha para salir el Chulo Midland, se toma su tiempo. Y se agarró con todo, se agarró con Chávez, se agarró con Zarza, se agarró con Ríos. Y ahí sale. Que fue elegido, te digo, Roa como mejor jugador de la temporada, ¿no? Sí, recibió esa distinción, estaba ternado y finalmente lo eligieron a este mediocampista polifuncional, podemos decir, que tiene la franja. Hablamos de la fiesta del deporte misionero. Ahí estaba entonces, saque de arco, ahora que lo va a hacer el arquero de La Picada. Pateres, ya lo hizo, buscándolo a Zarza. ¿Habrá una más? No. Final del partido, final del juego aquí en Villa Cabello. Final de los cuartos de final del torneo regional federal amateur, región litoral norte. Avanzó Guaraní Antonio Franco, producto del triunfo por 2-0 hace 6 días atrás en Villa Sarita. Aquí ganó La Picada, pero el que festeja es Guaraní, Gastón. Muy bien, al conjunto, bien lo mencionabas, de Villa Sarita le alcanzó con aquella victoria que consiguió en condición de local. Nuevamente Guaraní pasa por lo que hace en el partido de ida. Le había ocurrido con el conjunto de Curuzucuatiá, que había ganado en la ida por 2-0, luego terminó cayendo en la vuelta. Algo parecido ocurre ahora, se hizo fuerte jugando en condición de local. Aquel 2-0 con goles de Atalío Schweizer y Juan Manuel Lazaneo le permitieron a Guaraní avanzar, porque acá, bien lo mencionaba Renzo, cayó por 1-0, fue victoria de La Picada hoy con gol de Guido da Silva, un gol tempranero, no se transitaban todavía ni siquiera un minuto de juego cuando da Silva ganó en lo alto, y luego Guaraní lo que hizo fue jugar con esa ventaja que seguía en su poder, la mantuvo, tuvo chances claras, es más, en el inicio del segundo tiempo fue cuando se vio el peso ofensivo de Guaraní, gracias a jugadas de Brian Domínguez, alguna jugada también de Juan Manuel Lazaneo, y La Picada no supo cómo convertir ese segundo tanto, el gol que le hubiera dado la igualdad y posterior llegada a la tanda de penales, pero por eso Guaraní pisó fuerte en esta serie, es el misionero, es el equipo de la provincia que continúa con vida en este torneo regional federal amateur, y ahora Guaraní tendrá una fiesta, espero que brindará, pensando en lo que se le vendrá, que será el año que viene, disputando la instancia de semifinales de este torneo regional, siempre hablando de la zona todavía, porque tenés que ganar la zona y allí sí ir a buscar ese tan ansiado ascenso, pero eso ya es más adelante, será para el mes de febrero. Ahora, cuando Franco Sosa y su cuerpo técnico levanten esa copa, brindarán por seguramente una clasificación a una siguiente instancia. Ahora hay que ver si tocará Soldamérica, si tocará Resistencia Central, pero eso ya será para el mes de enero. Sabemos que Guaraní esa serie la va a empezar jugando en condición de local. El fin de semana del 8 de enero se espera que se juegue en Villa Sarita, y luego sí, al fin de semana siguiente tendrá que ir a buscar la clasificación, digo bien, en condición de visitante. Pues sabés que el gesto de Franco Sosa saludando uno por uno a los jugadores, colaboradores, allegados de La Picada, realmente un gesto para resaltar después de lo que fue su expulsión hace 6 días atrás, Gastón, en el partido, ¿no?, de ida, en donde se lo vio sacado. Él decía después de que, bueno, todavía como que tiene el chip de jugador, de ser así, efusivo, caliente, de vivir los partidos, similar a cuando disputaba desde dentro del campo de juego. Pero bueno, ahí está, lo mismo Rodrigo Lechner también saludando a cada uno del equipo rival, y para aplaudir también lo de La Picada, ¿no? Hay que sacarse el sombrero, porque un equipo completamente de la Liga Posadeña que lo tuvo quizás hasta en algún momento, llegó a confundir, a hacerle pasar alguna que otra zozobra a Guaraní Antonio Franco en la jornada de hoy, más específicamente, pero de todas maneras, para resaltar digamos, la labor, la temporada o el torneo que ha hecho algunos jugadores con lágrimas en los ojos en este torneo regional federal amateur de fútbol. Gastón. Sí, también para destacar, para cerrar un poco con el tema de La Picada, porque si fue una serie que si bien fue con fricción, tanto en Villa Sarita como aquí, respeto, no pasó nada por suerte una vez que pitó el árbitro. Y bueno, Guaraní, decíamos, sigue con vida en este torneo regional, viene de pasar esta serie, recordemos, con un cuerpo técnico nuevo, quizás uno por ahí, las formas en la salida de Carlos Marzuk no fueron las mejores, con un Patricio Bedoya que tomó la decisión de cortar el contrato del ahora ex técnico franjeado, y bueno,
se dio la llegada de Franco Sosa para manejar esto que es Guaraní Antonio Franco. En el medio tenía 2 días para entrenar, para preparar lo que fue el partido de ida, lo pudo sacar adelante, realizó algunas variantes, tanto en lo táctico como en jugadores. Hay jugadores que se ganaron un espacio ahora en la consideración del cuerpo técnico. Ahora vemos los primeros cambios, por ejemplo, el chico Lautaro de la Cruz y Monzón Cabral. Pero bueno, Guaraní ya está en la siguiente instancia, ya va a pensar en el año que viene, que será entonces en el mes de enero, a enfrentar o a Resistencia Central o a Sol de América. Lo cierto es que aquí vamos cerrando ya lo que fue esta transmisión en Villa Cabello. Renzo, muchas gracias y nos encontramos en la semana, ¿te parece? Gastón, ha sido un placer. Realmente me he sentido muy cómodo llevando adelante todo lo que va sucediendo en esta categoría, en donde uno entiende que se ve realmente el fútbol, el potrero, en donde todo inicia desde mi visión en el fútbol, y en este sentido lo pudimos transmitir, lo pudimos vivir aquí por De Alto Vuelo. Será hasta el lunes, nos encontramos el lunes para analizar todo lo que sucedió acá, todo lo que va a suceder mañana en la final del mundo, en la Copa del Mundo, en donde allí estará Emiliano Andreoli, Julio Quiñones, en donde se sumarán también para analizar todo lo que ha sido la final y la Copa del Mundo. Gastón, abrazo grande. Perfecto, Renzo, muchas gracias. Hasta ahí la palabra entonces de Renzo Siluero. Muchas gracias, Renzo, por estar acá haciendo el aguante, poniéndote la camiseta de Alto Vuelo. Y nosotros ya vamos cerrando esta transmisión aquí desde el barrio de Vitacabello. Guaraní clasificó entonces a la siguiente instancia. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana día lunes. Como siempre nos encontrás en LT4 de 20 a 21, 104.5. Y las transmisiones, nos tomamos un descanso, se vienen las fiestas, a descansar, a pensar en lo que se viene. Y si nos volvemos a encontrar con otra transmisión de Alto Vuelo recién en el mes de enero, porque Guaraní sigue con vida, Guaraní sigue adelante en este torneo regional, sigue latente ese sueño del ascenso, del tan ansiado pasaje al Federal A, pero para eso todavía falta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, un saludo grande a toda la familia, a todo el equipo de Alto Vuelo, a Emiliano Andreoli, Julio Quiñones, muchos éxitos mañana, por supuesto también a Javier Loro Fuentes, los que estábamos acá, Renzo, Matías, Fernando, a todos, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Chau, chau. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional.